Bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este conversatorio, precisamente en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y específicamente vamos a estar tratando la temática de lo que son los retos y desafíos de lo que implica un abordaje a nivel interdisciplinario. Estoy pues bastante contenta por tener aquí a estos, bueno, dos colegas maravillosos y pues a Mauricio volvernos aquí a comunicar después de muchísimos años, ¿verdad? De no haber visto, sí. Bueno, tengo el placer de presentar, voy a iniciar por Jackie. Jackie Secades, ella es profesional en psicología. Jackie ya hace, ¿cuántos años, Jackie, que está la Fundación Aurora? Como 10 años. 10 años en que Jackie fundó esta fundación, Mi Aurora, Mi Aurora Nueva. Mi Nueva Aurora, Mi Nueva Asociación Mi Aurora. Nueva Aurora. Invertí ahí como que los nombres. Mi Nueva Aurora que trabaja lo que es la posvención, específicamente la temática de trabajar con familiares y personas que han tenido pues pérdidas de personas allegadas que han cometido pues el acto suicida. Eso como para mencionar solo una cosa, ¿verdad? De las tantas que hace Jackie en el tema de lo que es la prevención y el abordaje del tema del suicidio. También tenemos a Dagoberto Solano, un querido compañero de la maestría, que ahí empezamos a conocernos y bueno, Dagoberto tiene una maestría en psicología clínica y de la salud en la Universidad de Costa Rica y pues también tiene una especialidad en psicología clínica y ha venido trabajando también bastante en este tema de lo que es la atención y la prevención del suicidio. Ya ellos van a hablar como un poquito más detalladamente acerca de un breve resumen, ¿verdad?, de lo que realiza cada uno de ellos. Y Mauricio Campos, él es médico con una especialidad en psiquiatría. A Mauricio yo lo conocí ya hace bastantes años cuando estábamos trabajando en el programa de atención integral de la adolescencia. Y pues Mauricio ha abierto como bastante camino trabajando esta temática. De hecho, que bueno, viene también de trabajar una semana bastante intensa, como bien lo dijo él al inicio, ¿verdad? En este tema, también en el campo de la medicina y obviamente trabajando desde un abordaje interdisciplinario con muchísimos profesionales en esta disciplina de psicología. Entonces, esto va a ser un conversatorio que va a consistir en que en una primera parte, tanto Jackie como Dagoberto y Mauricio van a exponer, ¿verdad?, en un tiempo que tienen ya determinado, como una forma como un poco resumida, esa trayectoria de qué es lo que cada uno de ellos realiza en esta temática y una segunda parte donde vamos a hacer el énfasis de, desde su experiencia, cuáles son los retos y los desafíos que implica realizar un trabajo interdisciplinario en lo que es la conducta suicida. Conducta suicida es un término bastante amplio, ¿verdad? Entonces podríamos pensarlo en diferentes áreas o en diferentes situaciones que se pueden manifestar, que pueden ser ideaciones suicidas, pueden ser que existan o que no existan tan evidentemente las verbalizaciones que puedan evidenciarse. Y también existen diferentes actos suicidas. Entonces está el intento suicida, también existen las autolesiones, que son parte de factores de riesgo asociados con la conducta suicida.
y también lamentables hechos consumados en términos del suicidio. Entonces, realmente el abordaje se puede realizar desde muchas perspectivas, desde muchas atenciones, y ahí nosotros podríamos inclusive hablar de que hay diferentes tipos de prevención. Entonces, hay un tipo de prevención que es cuando hay como factores de riesgo, pero la situación no existe como tal de un riesgo suicida, y entonces podemos potenciar como ciertas habilidades para la vida en este sentido, la comunicación, la resolución de conflictos, también poder fomentar las fuentes de apoyo, y también existen otros tipos de prevención que cuando ya se detectan factores de riesgo de algunas formas que se pueden manifestar, como las autolesiones, las verbalizaciones o sintomatología, como lo que es depresión, que podría conllevar a una situación de suicidio. Entonces ahí es donde podemos hacer diferentes abordajes, y es necesario que no se haga un abordaje únicamente desde una disciplina. Entonces aquí es donde vamos a escuchar esas experiencias que nos van a compartir Jackie Secada, Dagoberto Solano y Mauricio Campos, qué es lo que implica hacer un trabajo interdisciplinario y cuáles pues han sido sus experiencias desde los retos y desafíos. Entonces, para ya darles el espacio a nuestras personas invitadas, quisiera, Jackie, si puedes dar inicio con un resumen de un conversatorio de cuál es tu experiencia en el tema de la conducta suicida. Muchas gracias. Ok, bueno, buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Un poco para compartirles, para los que no estén familiarizados con el término postvención de suicidio, aquí lo que hacemos es trabajar cuando ya el suicidio se ha consumado. Es una forma de hacer prevención focalizada, de alguna forma, porque ya sabemos que esta población es una población de futuro, de mayor riesgo para futura conducta suicida. Entonces vamos a entrar a los diferentes ambientes, llámese familia, ¿verdad? Una institución educativa, una organización laboral, una comunidad, etcétera, a tratar de primero abrir espacios de contención para las personas que están sufriendo por esa pérdida, y también tratar de identificar personas vulnerables precisamente para tratar de disminuir el riesgo de que haya otros suicidios que se desencadenen por ese que se está dando, ¿verdad? Tal vez les voy a compartir un poco cuál ha sido mi experiencia. Bueno, yo soy sobreviviente también, yo perdí a uno de mis hermanos y eso como que reencauzó mi experiencia profesional, eh, le dio un sentido. Y yo empecé asistiendo en otro país a actividades para sobrevivientes porque hace 15 años cuando Alonso falleció aquí no había nada, ¿verdad? Para esa población, ni siquiera el término. Bueno, Mauricio fue una de las primeras personas que yo me topé en ese camino, ¿verdad? En ese andar, cuando estaban arrancando ellos con ACEPS. Y aquí no se hablaba de ese término, o sea, no existía, no había conciencia ninguna. Yo encontré en Estados Unidos una asociación muy grande que se llama American Foundation for Suicide Prevention. Ellos trabajan como los tres niveles, ¿verdad? De prevención, intervención y posvención. Y decidí que, bueno, que yo iba a empezar a ver aquí, ¿verdad? Aprovechando que ya tenía la formación para ver cómo empezábamos aquí a organizar actividades, reuniones de sobrevivientes. Y empezamos, a ver, empecé literalmente desde hacer los sándwiches para la reunión hasta todo, ¿verdad? O sea, entre mis amigos apoyaban económicamente para poder hacer el evento y lo empezamos en la Universidad La Salle. Ese fue el primer lugar donde alquilamos un espacio para hacerlos, precisamente lo que es la vida, ¿verdad? Tantos años después, donde fui a parar en este día. Las casualidades no existen. Después de 2 años de hacerlo, como que al final de uno de los eventos, se me acercó un grupo de gente que quería como que hiciéramos una asociación, ¿verdad? O que hiciéramos algo más formal y ya no fuera de pues solamente yo. En esos primeros pasos acompañó también doña Julia Woodbridge, que realmente es como la pionera en este país, ¿verdad? Es una mamá sobreviviente.
con su fundación Rescatando Vidas. Ella fue una de las cofundadoras de la asociación también, de los días que firmamos, los días firmantes. Y bueno, desde entonces hemos hecho muchas cosas con el paso del tiempo, ¿verdad? Charlas, conversatorios, hemos hecho talleres, facilitamos talleres para duelo, son grupos cerrados que tal vez ahora les puedo comentar un poco más adelante. Tenemos una comunidad amplia en Facebook, son más de ahorita no sé por cuántos dirán, pero eran como más de 3.500 personas de muchos países, ¿verdad? Porque por el tema de las redes, entonces se une gente de otros países. Tenemos un chat de WhatsApp, donde ahorita tengo como 80 sobrevivientes que interactúan ahí constantemente, entran y salen según sus necesidades, ¿verdad? Y en nuestro evento estrella, que es el evento del Día Internacional del Sobreviviente de Suicidio, que siempre en noviembre, este año cae 20 de noviembre, siempre es un sábado, y ese día lo que hacemos es pues un poco educar. Mau nos acompaña desde hace muchos años, ¿verdad? Educar un poco a la gente en temas de salud mental, porque una de las principales cosas de las cuales los sobrevivientes carecen y necesitan desesperadamente es educación sobre el tema del suicidio, ¿verdad? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Qué sabemos sobre este fenómeno? Etcétera, porque desculpabiliza muchísimo educarse. Y sabemos que esa es una de las emociones pues, que más ataca a muchos sobrevivientes. Eso desde el tema de la asociación. Luego hace como 2 años me invitaron sí, yo creo que ya como 2 años, me invitaron a conformar un grupo de expertos que se estaba dando en el colegio por unas necesidades particulares que había en el colegio de psicólogos. Y bueno, luego nos pidieron ya conformarnos formalmente como comisión, que ahí comparto, Dagoberto es uno de mis compañeros, ¿verdad? Yo estuve coordinando la comisión hasta diciembre del año pasado, que renuncié y le dije, y ahora es otra compañera, pero bueno, sigo ahí trabajando. Entonces, mi labor ahí desde la comisión, o mi objetivo muy personal, pues ha sido tratar de meter el tema de la posvención, ya no como una agenda solamente de la asociación, sino del colegio, ¿verdad? Porque obviamente eso le damos el respaldo, la voz, o sea, potencia cualquier cosa que la asociación, que es una cosa tan chiquitita, pudiera hacer, se potencia exponencialmente con el respaldo del colegio. Entonces, ha sido muy satisfactorio, ¿verdad? Es un grupo de compañeros que realmente pues, nos gusta el tema, nos apasiona y estamos como muy comprometidos con lo que hacemos. Y bueno, todo lo que ven desde el colegio para este mes salió de la comisión, ¿verdad? Muchísimas de las iniciativas son de la comisión, la campaña educativa, estas imágenes que ven, los conversatorios, ¿verdad? Que hicimos. Entonces, pues es un trabajo realmente de que a mí particularmente me llena de muchísima satisfacción. Importantísimo y en mi opinión para el trabajo con sobrevivientes, el trabajo grupal es fundamental, que sabemos que muchas de las... A ver, hay algunas características que pueden tener los sobrevivientes que definitivamente llaman a la terapia individual, pero en general, sobre todo los elementos de trauma, ¿verdad? La gente que encuentra el cuerpo, que está sufriendo como de estrés postraumático, pero en general, en mi opinión, ha sido mi experiencia personal y mi experiencia profesional, se potencia la capacidad de recuperación de la gente cuando se hace trabajo grupal. El compartir, el salir del aislamiento que implica estar viviendo un duelo por suicidio, ¿verdad? Por el tema de la estigmatización, la gente se aísla y entonces el trabajo en grupo es maravilloso, porque de repente ya los otros no me juzgan, sino que han vivido lo mismo que yo, me comprenden y me apoyan y nos acompañamos en el camino. Entonces, pues eso es como lo que más a mí particularmente me gusta hacer, el trabajo grupal, y creo que funciona muy bien. Las experiencias, facilitar espacios donde los sobrevivientes tengan la oportunidad de interactuar. Muchísimas gracias, Jackie. Es que estoy aquí también con los controles de la gente que me está pidiendo todavía ingresar. Entonces,
pues voy a darle la palabra a Mauricio Campos para que nos hable un poco acerca de su experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Laura y compañeros. De veras, un honor para mí poder ser partícipe de este conversatorio, ¿verdad? Organizado por la Universidad La Salle y pues con dos excelentes compañeros de lucha como Jackie y Dago, que bueno, esto es muy interesante porque en todas las charlas de suicidio nos vemos, ¿verdad? Que nos llaman más o menos a los mismos. Entonces, es muy bonito porque vamos aprendiendo unos de otros, pero al final se hace como una hermandad, ¿verdad? En muchos sentidos, ¿verdad? Porque todos los que estamos trabajando en esto y obviamente apoyados por toda una gran cantidad de personas que están sensibilizados con el tema, pero es muy bonito pues cuando nos podemos sentar y conversar acerca de los proyectos y los sueños y ver cómo los de Jackie se van realizando, los de Dagoberto también, ¿verdad? Y pues mutuamente apoyarnos. Entonces, no, para mí, más bien agradecerte mucho, Laura, por la invitación. Tal vez para contar un poquitito de dónde salió trabajar esta parte con la parte de prevención de suicidio. En mi caso, yo trabajé varios años antes de entrar a medicina como líder de grupos juveniles de acá de la Pastoral Juvenil de Desamparados. Y aunque pueda sonar interesante, pues aquí nació pues la visión de poder trabajar por jóvenes que tenían en aquel momento desde ya ideación suicida, deseos de morirse o un vacío existencial muy, muy grande. Y cuando entré a medicina y empezamos en el bloque, ya en el internado de lo que era salud comunitaria, pudimos desarrollar en conjunto con Lili, la trabajadora social de la clínica de Acerrí, que posiblemente muchos de ustedes la conozcan, ¿verdad? Nos dio la posibilidad a varios compañeros y a mí de desarrollar un proyecto de prevención de suicidio que en algún momento después se convirtió en el proyecto Juventud y Esperanza, que cuando ya yo ingresé al programa de atención integral del adolescente, pudimos desarrollarlo más, hacer más estudios, hasta registrarlos en revistas del programa de atención integral del adolescente, pues sí, ahí nació todo. Verdaderamente mi primer trabajo en la caja fue en el PAYA, en el programa de atención integral, en la línea Cuenta Conmigo, y ahí es donde yo conocí a Laura. La recuerdo muy, muy bien y me acuerdo que Laura me ayudó mucho, me dio el recibimiento, me ayudó a entender muchas cosas iniciales ahí de la atención de los pacientes, ¿verdad? Con diferentes tipos de riesgo y de sensibilizarme mucho acerca de las diferentes llamadas que entraban al programa de atención. Y pues siempre le estaré agradecido del apoyo, del aprendizaje que viví junto a ella, aunque creo que estuvo Laura poquito tiempo, cuando yo entré después, como que ya me imagino que seguiste con otros proyectos, pero pues sí fue un gran apoyo. Posteriormente, pues entramos ya después del programa de atención integral a la residencia en psiquiatría en el Hospital Nacional Psiquiátrico, y pues ahí pudimos seguir desarrollando obviamente muchísima experiencia en la atención de pacientes, pero me llamó algo mucho la atención, que nosotros como residentes pues nunca habíamos tenido ningún curso sobre suicidio, si acaso como uno de una hora, y lo que habíamos recibido que era muy poquito durante la carrera, ¿verdad? Me parece que es lo que nos pasa a la mayoría, que no recibimos cursos sobre suicidio durante la carrera, sino que lo que sabemos lo sabemos posterior a los estudios de la carrera. Pero aún así, vean qué difícil, ¿verdad? Porque como residente teníamos que atender un montón de pacientes con riesgo suicida en emergencias del Hospital Nacional Psiquiátrico. Entonces, ¿con qué herramientas los atiendes? Pues con lo que uno pueda saber, con lo que uno pueda intuir, pero no precisamente por un proceso de capacitación adecuado que te ayude a manejar lo que implica un paciente con riesgo suicida. Entonces me interesó mucho la temática, seguirla desarrollando. Me encantaba la idea de poder seguir desarrollando el proyecto que hicimos en Acerrí, teniendo en cuenta, por ejemplo, pues el primer contacto que yo tuve con un paciente con riesgo suicida fue una chica de los grupos juveniles, que me acuerdo que en algún momento una de las muchachas de los grupos, por así decirlo, de los grupos de apoyo, se acercó a mí y me dijo: Mauricio, mira, teníamos 17, 18 años, ¿verdad? En esa época. Entonces se acercó y nos dijo: mira, esta muchacha tiene una situación donde parece que se está cortando y tiene una situación familiar fuerte.
Me acuerdo que la amiga de esta chica una vez llamó a la casa como a las 4 de la mañana porque esta chica se había hecho intentos de hacerse daño y un compañero y yo fuimos a la casa a apoyarla y desde ahí salió como esa motivación porque esta chica salió adelante a través del apoyo grupal, después recibió apoyo psicológico y yo decía, pues si esa chica pudo salir adelante a pesar de todo lo que vivió, ¿por qué no otro montón de jóvenes más? Y verdaderamente pues de ahí nació el proyecto Juventud y Esperanza. Y después, cuando ya estaba de residente en psiquiatría, desarrollamos un test que se llama el test IRSA, un instrumento de riesgo suicida adolescente, que pues ha tenido cierta validez, ¿verdad? Por lo menos a nivel de acá de Costa Rica, y que pues nuestro sueño también en algún momento es poder desarrollar un poquitito más lo que es la sensibilidad y la especificidad del instrumento para poder utilizarlo más. Posteriormente nos unimos varios profesionales en el Colegio de Médicos, especialmente psicólogos, algunos trabajadores sociales. Por ahí conocimos a Jackie porque ella nos llegó en aquel momento a dar algunas charlas, ¿verdad?, acerca de sobrevivientes de suicidio y podríamos decir lo que decía Jackie, ¿verdad? Si no se hablaba del suicidio en Costa Rica, mucho menos se hablaba del sobreviviente. ¿Okay? Entonces Jackie fue pionera totalmente en eso y fue de las primeras charlas que me recuerdo que nos llegaron a dar sobre sobrevivientes y entender el término sobreviviente. Recuerdo siempre que Jackie nos enseñó que el duelo no tiene por qué durar 6 meses, ¿verdad? Como nos lo explicaban antes, sino que puede durar muchísimo tiempo más y activarse en otros momentos de la vida. Entonces fue muy bonito porque en aquel momento ya pudimos contar con otros profesionales, en aquel momento Isabel Villalobos, Mario Machado y pues la que ahora es la presidenta de la asociación, que es Elizabeth Seward y mi persona como vicepresidente. Y pues hemos seguido desarrollando la Asociación Costarricense de Estudio y Prevención del Suicidio. En estos momentos pues estamos Elizabeth y yo, más que todo, junto con otro personal administrativo que nos apoya mucho en proyectos. Y pues creo que quisiera pensar que la asociación ha servido poniendo un granito de arena en nuestro objetivo principal, que es la capacitación y la sensibilización en el desarrollo de una cultura de prevención de suicidio a nivel del país, ¿verdad? Ese ha sido como el objetivo principal y pues yo creo que hemos logrado influir en conjunto con un montón de gente, bueno, parte de Dagoberto, Jackie, que están aquí, otro montón de personas, como lo dijo Jackie, la señora Julia Woodbridge, que ha sido pionera en esto, y otras personas muy allegadas. Bueno, yo aprendí muchísimo en los cursos de Henry Pérez acerca del suicidio también. Entonces, todas estas personas que nos han ido enseñando y que al mismo tiempo hemos encontrado en el camino, y que yo creo que se ha logrado un grano de arena en esa movilización, que por ejemplo ha llegado, pienso yo, como a un bonito, no término, sino a una bonita evolución el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que hoy 10 de septiembre, nunca hemos tenido un 10 de septiembre tan ajetreado, pero al mismo tiempo un 10 de septiembre tan movilizado, ¿verdad? A nivel de los medios de comunicación, de las actividades, estamos en un congreso de medicina legal, que los médicos de forenses, imagínense los forenses, trabajando en suicidio, y yo les preguntaba, ¿pero por qué ustedes en suicidio? Y me dice un doctor, el doctor Chacón, hoy en una de las charlas, Mauricio, es que a nosotros nos llega la peor de las consecuencias del intento de suicidio, ya el suicidio consumado. ¿Verdad? Entonces me parece interesante porque creo que no ha habido ningún otro... Se quedó congelado. Sí. Mauricio, si nos escuchas, disciplina. te quedaste. Ya, ahora sí. Solamente. Okay. Ahora sí. Y de forma interesante que una disciplina logre, digamos, como, por así decirlo, engancharse con la temática y desarrollarla, me pareció interesantísimo y por eso pues les hemos estado ayudando en el Congreso. Y bueno, ya para terminar, hemos tenido la posibilidad de contactar con varias gente a nivel extranjera, ¿verdad? Con personas de Argentina, de México, y en un congreso que hubo en el 2019, que fue el congreso en Guatemala, pues ahí conocimos gente maravillosa, ¿verdad? Que pues se desarrolló también un grupo muy interesante a nivel latinoamericano de suicidólogos, al cual pertenezco y en este momento pues soy el representante de la Red Mundial de Suicidio acá en Costa Rica, que fundó el doctor Pérez Barrero, que lastimosamente pues se nos murió la semana pasada, ¿verdad? Un dolor muy grande para todos, ¿verdad? Pues la muerte del doctor Pérez Barrero,
pero que de una u otra forma pues nos dejó un legado muy grande con la red mundial de suicidología. Entonces, pues sí, eso es un pequeño resumen, pero verdaderamente de una lucha de muchos años y como les digo, maravillado de estar aquí con Jackie Dago, que han sido compañeros de lucha también. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Yo diría que no ha sido coincidencia de que ustedes son invitados en muchas de estas actividades con estas temáticas, porque es por la trayectoria que ustedes han tenido abriendo brechas en nuestro país y pues yendo más allá de las fronteras. Muchas gracias. Y bueno, Dagoberto Solano, adelante, muchas gracias. Hola. Primero, agradecer la invitación, Laura. Yo honradísimo de compartir hoy con Jackie, con Mauricio. A Mauricio lo conozco desde que entré a trabajar al psiquiátrico hace 12 años más o menos. Y trabajábamos juntos por allá, y a Jackie hace un par de años en la comisión del colegio. Y bueno, a Laurita desde que estábamos en la maestría hace 12 años, Laura, no, un poquito más, unos 15 años. Bueno, esos tiempos no los hablamos mejor. Hablamos. Bueno, sí, estábamos chiquillos saliendo de la U, ¿verdad? A ver, la vida me trajo este tema, ¿verdad? Tal vez cuando tenía 15, 16 años perdí a mi primera amiga por suicidio, era Ana. Después se sumó Ariel, después se sumó David, y ahí se fueron sumando un par más, ¿verdad? Entonces, para un adolescente perder 4 o 5 amigos por suicidio no puede pasar desapercibido, ¿verdad? Cuando entré a la universidad a estudiar psicología, ese fue un tema que siempre me llamó la atención, ¿verdad? El tema de la intervención en crisis, el tema de atención en emergencias, este tipo de cosas. Entonces decidí hacer mi tesis de licenciatura en masculinidad y suicidio, porque en ese momento ya yo estaba trabajando en el Instituto Costarricense de Masculinidad, del Instituto WEM. Ese fue mi primer trabajo como psicólogo. Me correspondía coordinar la línea de apoyo para hombres, recibir llamadas telefónicas de hombres en situaciones de crisis por problemas de pareja, violencia doméstica, ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que fue como por un error, y voy a confesarme acá, ya lo he confesado en otros espacios, pero voy a confesarme acá porque fue un error que creo que me abrió las puertas a esto, ¿verdad? Cuando estaba yo todavía era estudiante, creo que estaba en licenciatura, allá por el 2001, 2002, 2001, sí, hace 20 años, estaba yo, íbamos a recibir las primeras llamadas en la inauguración de la línea de apoyo para hombres. Y eran aquellos telefonitos viejos que no tenían ni siquiera identificador de llamadas, no tenían nada de esto, ¿verdad? Entonces, y como éramos muchachitos jóvenes, terminando la carrera, teníamos a una persona tutor allá a la par de nosotros que nos iba a apoyar. Ya nos habíamos capacitado mucho en el tema, pero recuerdo que la primera llamada era un hombre adulto, y él me dice, entre otras cosas, que ya había decidido terminar con todo. Entonces a mí se me encienden las alarmas. Y yo le pregunto, ¿esto qué quiere decir, terminar con todo? Me dice, eso que lo estoy diciendo, yo quiero terminar con todo. Entonces yo, ¿verdad? Como la primera impresión, tapo el auricular y le digo a la persona tutor, ese señor se quiere matar. Y me dice, pasámelo. Y yo le doy el teléfono, y donde la persona habla, el usuario corta. Por supuesto que iba a cortar, ese fue el error, ¿verdad? Él estaba hablando conmigo, ¿verdad? No hubo ningún pase para que hablara con otra persona, ya habíamos empezado la conversación, fue un pésimo manejo, ¿verdad? Pero a partir de eso yo tuve que hacer una reflexión ese día cuando me fui para la casa, porque como les digo, no había un identificador de llamadas, yo no podía devolver la llamada, yo no podía saber qué pasaba con este señor, y ahí tuvo que quedar la llamada. Y yo ese día me fui pensando y yo decía, bueno, ¿qué hago yo con esto? Porque si esto me sigue pasando, yo no me puedo llevar esto en mis hombros todas las noches. No, definitivamente no puedo. Primero tengo que aprender a abordarlo yo. No puedo esperar que alguien más lo aborde por mí. Y segundo, que en ese momento me di cuenta que mi responsabilidad era hacer mi trabajo lo mejor posible, pero el resultado no siempre iba a depender de mí, o no iba a depender de mí, ¿verdad? La responsabilidad mía era hacerlo lo mejor posible, formarme para hacerlo, pero el resultado
depende de muchas circunstancias. Entonces, ustedes no saben lo que eso me alivió en ese momento y lo que me permitió a mí a partir de ahí quitarme el miedo para hablar de suicidio con las personas. Porque a partir de eso, ya al momento de darme cuenta que ya no dependía necesariamente de mí, ya no me preocupaba hablarlo. Entonces, me fue más fácil cada vez que recibí una llamada y yo escuchaba algunas cosas, preguntarle directamente a la persona, ¿usted está pensando en suicidarse? ¿Está pensando en hacerse daño? Y a partir de eso, mis estadísticas se empezaron a llenar de hombres con ideas suicidas. Mis compañeros de trabajo me hacían bromas y me decían, es que vos tenés el karma del tema suicida porque cada vez que estás, llaman personas que piensan en suicidarse. Y yo decía, no, es que ya yo le perdí el miedo y ahora yo les pregunto. Ya yo escucho lo que me están diciendo y yo pregunto. Y a partir de eso me doy cuenta de algo que está ahí, pero cuando no preguntamos no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces me empecé a dar cuenta que era una situación muy frecuente con los hombres. Que muchos de los hombres que estaban en crisis pensaban en el suicidio, pero no lo hablaban directamente, no lo decían, sino que lo mencionaban como entre líneas, como estas frasecitas, ¿verdad? Estoy muy cansado, ya no quiero más de esto, ya quiero terminar con esto. Ese tipo de frases, cualquier frasecita que me sugiriera a mí, ¿verdad?, algún pensamiento suicida, yo preguntaba directamente. Y en la mayoría de los casos la respuesta era afirmativa. Entonces, en mi trabajo con masculinidad, me empecé a dar cuenta que el suicidio era muy recurrente y que había que abordarlo. Entonces, por eso fue que decidí hacer mi tesis de licenciatura en masculinidad e ideas suicidas. Entonces, desde ahí empecé a trabajar el tema, basándome en esa gran necesidad que tenemos los hombres para expresar lo que no nos deja expresar la sociedad, ¿verdad? No es casualidad que el 85% de los suicidios en Costa Rica sean masculinos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empecé a trabajarlo, como dice Mauricio, de una forma autodidacta, leyendo, investigando, ¿verdad? Desde ahí ya luego entro al hospital psiquiátrico a trabajar, y obviamente ahí tengo mucho más contacto con población en riesgo. Incluso hago algunos grupos de apoyo para hombres dentro del hospital psiquiátrico, donde trabajamos temas de masculinidad y de prevención del suicidio con los hombres de pabellones de hombres. Y posterior a eso, hago la especialidad en psicología clínica y me paso ya a un hospital general. Y en este hospital general he venido trabajando de una forma interdisciplinaria, ¿verdad?, con psiquiatría, con trabajo social, con medicina general, el tema del abordaje del fenómeno suicida. Ha sido una experiencia muy rica, muchos años, ya más de 20 años involucrado en esto, siempre aprendiendo, ¿verdad?, de las experiencias de otras personas, ¿verdad? Yo, si bien es cierto, no trabajo solamente con población masculina, es con lo que más he trabajado, pero siempre se aprende de la experiencia de otras personas. Hace un par de años me invitan a participar de la comisión del colegio, donde comparto con Jackie y un grupo riquísimo de personas. Yo no me imaginaba que éramos tantos trabajando esto. Yo me sentí, soy honesto, antes de entrar ahí yo me sentía muy solo en esto, ¿verdad? Conocí a Mauricio, incluso participé en la asociación de Mauricio al principio, hace ya varios años, ahí estuve algún tiempo, y creo que fue cuando fui a la residencia que ya dejé de participar, pero sí me sentía como muy solo, y ahí me he dado cuenta que somos muchas las personas interesadas en este tema, no solamente desde psicología ni psiquiatría, sino desde otras disciplinas que también tienen mucho que aportarle al tema, ¿verdad? Entonces, actualmente trabajo en hospital para la Caja Costarricense del Seguro Social, y trabajo atendiendo ya sea personas que llegan a sala de emergencias con intentos, con ideas suicidas, personas que han hecho intentos suicidas serios, ¿verdad? Y también pues toca hacer también posvención con personas que han perdido algún familiar por suicidio. Así a grandes rasgos, más o menos ha sido como la experiencia. Trabajo mucho en la parte de sensibilización, es un trabajo que me gusta mucho, este tipo de espacios, conversarlo, hablarlo, capacitar. Yo ando hablando del tema de suicidio por todo lado, donde me invitan allá voy, ¿verdad? Escuelas,
fundaciones, asociaciones, allá voy yo, porque creo que tenemos que hablarlo más y hablarlo de una forma sana, constructiva, educativa. Entonces, creo que tanto la parte clínica como la parte de sensibilización son igual de importantes y con las dos me identifico muchísimo. Entonces, más o menos, ¿verdad? Eso es lo que he venido trabajando y creo que, bueno, hay proyectos para futuro, ¿verdad? Tengo proyectos para futuro que tengo la expectativa que se puedan realizar. Ahorita estoy trabajando en el hospital de Turrialba y esta es una zona donde tenemos una alta incidencia. Juan Viñas, que pertenece a nuestra zona de adscripción, es una zona con una alta incidencia de suicidio, y definitivamente hay que hacer trabajo comunitario para trabajar prevención del suicidio. Muchas gracias, Dagoberto. Me gustaría continuar digamos, con lo que has comentado para volver a la ronda después con Jackie y con Mauricio, de con qué disciplinas has trabajado, ¿verdad? Este tema del abordaje, de la prevención de la conducta suicida y de una vez entrar hacia lo que son los retos y desafíos desde el rol que has venido desempeñando en esta temática. Sí, bueno, es interesante, a veces pensamos, o las personas piensan, ¿verdad? Muy comúnmente que el suicidio le compete solamente a los profesionales en salud mental, ¿verdad? Como si fuera algo escindido del resto de nuestro ser integral, ¿verdad? Entonces pensamos que le compete a psiquiatría, psicología, enfermería en salud mental y nada más. Sin embargo, bueno, el suicidio es un fenómeno que atraviesa tantas áreas de la vida, tantas variables de nuestra vida, que cualquier persona, cualquier disciplina, cualquier institución tiene mucho que aportar al tema, ¿verdad? Yo siempre pienso, por ejemplo, ahora que ayer lo comentaba en otro espacio, ahora que hicieron el paso a desnivel ahí en las garantías sociales, ya pusieron mallas alrededor. Hay un trabajo de ingeniería, ¿verdad? Eso antes no se pensaba. Bueno, ¿qué tiene que ver ingeniería con prevención de suicidio? Claro que tiene que ver, ¿verdad? Ahora que están diseñando el Hospital Nuevo Turrialba, ya espero, yo me imagino y visualizo mi oficina nueva ahí, que huele rico, que huele nuevo, ¿verdad? Estoy deseando estrenarla, pero tiene 5 niveles y cuando me enseñan a mí la maqueta, bellísimo los 5 niveles, en el último nivel hay una baranda a la altura de la cintura y un vacío hasta el primer nivel y yo digo, caramba, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Una persona en riesgo que acaba de recibir un diagnóstico, que acaba de perder a alguien que quiere, que se acerque a esta baranda. Todas esas cosas pueden abordarse desde cualquier disciplina, de derecho, de ingeniería, de arquitectura. A mí me ha tocado trabajar con trabajo social de la mano, ¿verdad? En el hospital trabajamos de forma interdisciplinaria, muy de la mano, trabajo social, psiquiatría y medicina, por lo menos en el hospital en el que yo trabajo. Siempre que llega una persona a sala de emergencias, se hace una interconsulta, el médico de emergencias hace la primera valoración y valora a ver si existe un riesgo suicida y a partir de eso hace una interconsulta para las tres disciplinas. Y las 3 disciplinas lo discutimos, incluso antes de atender el caso, ¿verdad? Lo comentamos, lo vemos, algunas veces incluso lo vemos de forma colegiada, ¿verdad? Compartiendo. Ahora con el tema de la pandemia ya es un poco más complejo, pero antes lo hacemos como se acostumbraba en el psiquiátrico. El doctor Campos sabe cómo es, ¿verdad? Los 4 o 5 sentados a la par del escritorio con el paciente de una forma amena, que no se sienta amenazado, y conversamos un poco sobre esto, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta cómo nos complementamos adecuadamente. Quizás desde psicología me centro mucho en la parte afectiva, en la parte sintomática, en la parte cognitiva, ¿verdad? En toda la dinámica que ha venido experimentando por mucho tiempo el paciente. La compañera de trabajo social me alimenta mucho en la parte de dinámica familiar, de dinámica laboral, incluso del ambiente social en que se desenvuelve el usuario. Y con psiquiatría, por supuesto, que vemos incluso la parte orgánica, ¿verdad? La parte farmacológica, etcétera, que nos complementa riquísimo, ¿verdad? Que yo creo que ninguno de los tres podría hacerlo igual solo, ¿verdad?
Y eso es un duelo que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo como psicólogo me veo en la obligación de hacer el duelo, de psicologizar un fenómeno tan complejo y pensar que solo yo puedo abordarlo o que yo podría abordarlo solo, ¿verdad? Porque definitivamente nos complementamos, nos alimentamos. Y después de eso, después de eso también me ha correspondido trabajarlo mucho con comunicadores, ¿verdad? Cuando me invitan a espacios en prensa, por ejemplo, en la radio, ¿verdad? Donde, por supuesto que antes de tener el espacio, pues conversamos un poquito, ¿verdad? Como para tener una sintonía en la línea que vamos a hacer las preguntas, en la línea que vamos a abordar el tema, para evitar el amarillismo, para evitar como una exposición negativa del tema y que sea un espacio más bien constructivo, ¿verdad? Entonces, y ahora me está tocando también con quienes diseñan los hospitales, ¿verdad? Porque son cosas a tomar en cuenta. Definitivamente parecieran cosas irrelevantes, pero cuando ya uno anda el chip suicidólogo en la cabeza, no anda viendo, ¿verdad? En todo lado el tema de los riesgos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo principal a tomar en cuenta en esto es, a mí, por mi trabajo y por mi ambiente, me ha tocado trabajarlo con estas disciplinas. No son las únicas, ¿verdad? Como les digo, hay muchas instituciones, muchas disciplinas que pueden abordar el tema, y creo que es importante tener en cuenta que no hay ningún lugar, ¿verdad?, que tenga la absoluta razón para abordar el tema, que tenga las estrategias completas para abordar el tema, ¿verdad?, ni las destrezas que pueda hacerlo sentir a uno como completamente autosuficiente para abordar esto. Y es importante tomar en cuenta que mientras más nos acompañemos, va a ser más fácil el trabajo, va a ser más fácil la prevención, va a ser más fácil el avanzar, ¿verdad? Mi lugar es importante, yo veo el fenómeno desde un lugar, lo veo desde mi perspectiva, desde mi formación. Sin embargo, otra persona con una formación diferente, con una visión diferente, ¿verdad?, no tiene por qué necesariamente adoptar la mía. Simplemente podemos nosotros complementarnos y ser respetuosos incluso con esas formas diferentes de ver el fenómeno, ¿verdad? Entonces, la interdisciplinariedad es fundamental en el trabajo de prevención del suicidio. Y es, ¿verdad?, hay que hacer un llamado a que todos trabajemos unidos en disciplinas, no solamente desde una en particular, para que podamos avanzar todavía más de lo que estamos haciendo en este momento. Ok, muchísimas gracias, Dagoberto. Este término que utilizas de psicologizar, lo recuerdo muy bien de un profesor muy querido que tuvimos en la maestría, Ronald Ramírez. A mí siempre me quedó eso como muy grabado. Usted no puede explicar todo desde la psicología. Realmente hay muchísimas otras causas y nosotros desde nuestra disciplina lo que tenemos que hacer es el abordaje de que todo tiene una explicación desde muchas causas. Entonces, por eso hablamos de la multicausalidad. Entonces, si existen muchas causas que pueden desembocar una conducta de suicidio, eso implica que tenemos que abordarlo desde diferentes perspectivas, y es precisamente, ¿verdad?, lo que acabas de decir. O sea, no puede ser solamente las llamadas disciplinas que trabajan, entre comillas, la salud mental, porque realmente tenemos que hablar más en términos de la salud integral, porque somos un todo, somos muchas cosas, somos el producto de situaciones emocionales, de situaciones sociales, de un contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos, y por supuesto que esto da la razón de que todo tipo de abordaje tiene que ser interdisciplinario, ¿verdad? Y a veces cuesta como hablar y hacer, digamos, como este término, este tipo, digamos, de abordajes. Entonces, quisiera pues escuchar a Mauricio, ¿verdad?, y a Jackie con respecto a la experiencia de cada uno de ustedes con algunas disciplinas y qué es lo que implica, ¿verdad?, en términos de retos y desafíos. Muy bien. Jackie, no sé si quieres empezar. Está bien.
Bueno, estaba escuchando a Dagoberto y muchas de las experiencias que él ha tenido yo las comparto, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que más he hecho es trabajar con comunicadores. De hecho, una nota que salió hoy en Teletica sobre sobrevivientes. Bueno, a veces la prensa se acerca a uno con un objetivo de que uno como profesional sabe que no es sano, ¿verdad? Un abordaje que uno sabe que no es sano. Entonces, bueno, yo que tengo muchos años de estar colaborando con la prensa, he visto como poco a poco, afortunadamente, van teniendo disposición a escuchar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta chica me contacta por medio del colegio y ella lo que quiere es hablar con alguien que haya tenido un testimonio relacionado al suicidio. Entonces, bueno, yo le digo a la chica del colegio que le diga que me llame. Entonces me dice que es que ella quiere hablar con alguien que lo ha intentado. Para que entonces yo le dije, bueno, a ver, hablar con una persona que tiene una historia de... bueno, que ella quería hablar con una persona que hubiera perdido a alguien por suicidio para hablar sobre todas las cosas que no vio y que debió haber visto. Entonces yo le dije, si vos vas a trabajar con un sobreviviente de suicidio y esa es tu línea de preguntas, le vas a generar un conflicto emocional enorme, porque lo que estás es sembrándole culpa que tal vez no tenía, ¿verdad? Haciéndole todo este abordaje. Si vos querés hablar sobre las dificultades, etcétera, de vivir con ideación suicida y demás, sería encontrar una persona que ya haya superado esa etapa de su vida y que tenga eso dentro de su historia. Y hay que asegurarse, realmente igual, tiene que tener una línea de preguntas específica para que no la afectes, ¿verdad? Que no lo revictimices. Entonces yo te sugiero, si quieres hablar con una persona que es sobreviviente y de verdad, y bueno, ahí si buscan en Teletica, ahí está la nota, creo que quedó bastante bien. Hay cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el titular, o sea, de todo lo que Katy, la muchacha que compartió, le compartió, ella lo que rescató fue, o sea, que la historia de Katy es increíble, fue o sea, el titular es que su preocupación es cuando ella le tenga que explicar a su bebé que su papá se suicidó. Sí, porque eso es lo que jala gente a la nota, ¿verdad? Pero de todo lo que le estaban contando, o sea, era lo menos relevante eso, quizás, de todo lo que ella tenía para compartir. Entonces, ese tema con la prensa es una lucha y yo personalmente he aprendido, hay algunos que tienen disposición para escuchar, hay otros que no. Y con la gente que uno de entrada sabe que no quiere escuchar y que viene con un objetivo muy definido, que uno sabe que no es sano, yo personalmente no colaboro. Porque ya uno sabe que entonces está prestando para revictimizar gente y no se trata de eso, ¿verdad? Pero más y más yo veo como apertura y como cierto recelo para abordar el tema que tampoco queremos caer del otro lado. O sea, los medios son una forma muy importante de hacer educación, de sensibilizar y todo si se hace correctamente. Entonces, no se trata de que no hablen sobre el tema, es de que lo aborden adecuadamente. Y para eso hay lineamientos, o sea, la Organización Mundial de la Salud tiene lineamientos muy específicos, un folletito divino que actualizaron en el 2017, que es súper claro sobre qué se hace y qué no se hace. Los que siguen haciendo otra cosa es porque claramente tienen otros intereses, ¿verdad? No por desconocimiento. Yo he intervenido, por ejemplo, en instituciones, organizaciones laborales donde se ha suicidado alguien, entonces me ha tocado trabajar, no sé, con gerentes, ¿verdad? Gente que está de todas las profesiones, gente de todas las profesiones que está, de repente se encuentra con que un compañero de trabajo se suicidó y bueno, y que corra otro porque yo no sé qué hacer con esto, ¿verdad? He encontrado que en general lo que hay es muchísimo desconocimiento, ¿verdad? Pero la gente, tal vez es que mi experiencia es un poco diferente porque cuando yo entro a un lugar es porque ya se consumó un suicidio. Entonces, la gente está tan asustada, ¿verdad? Y quieren como que alguien se encargue de lo que está pasando, que entonces son bastante anuentes a recibir las recomendaciones que uno hace porque todo el mundo se siente como que no saben para dónde agarrar. Entonces, mi experiencia es diferente de la que yo he escuchado de otros colegas cuando tratan de llegar a hacer prevención, porque todavía desafortunadamente tenemos esta idea de que esto no nos va a pasar, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía dice, no, esto le pasa a otra gente, pasa en otras escuelas, en otras empresas, en otras familias, pero no pasa donde yo estoy.
Y eso es una de las cosas que tenemos que romper constantemente. Por eso, para mí personalmente, cuando yo me presento, y bueno, Mauricio que ha compartido conmigo cualquier cantidad de espacios, donde yo me presente, no importa quién sea el público, para mí es muy importante decir que yo soy sobreviviente. Y no lo hago, o sea, no es un asunto de protagonismo, es que si a un psicólogo, porque la gente piensa que nosotros tenemos la vida resuelta, ¿verdad? Que a nosotros no nos pasa nada, que sabemos cómo manejar cualquier situación, y eso no es cierto, somos seres humanos. Entonces, lo hago muchas veces, primero como porque la gente escucha desde otro lugar, cuando sabe que no tiene la experiencia personal y que no está hablando solamente desde la teoría. Esa ha sido mi experiencia siempre. La gente inmediatamente, uno ve que el que estaba viendo el teléfono, el que estaba viendo el reloj, el que estaba viendo para el techo, inmediatamente vuelve la mirada hacia uno cuando uno habla de su experiencia personal. Y segundo, como para decirle a la gente que si le pasa a un psicólogo, que se supone que sea experto en estos temas, le pasa a cualquiera entonces. Y que realmente hay que prestar atención a lo que se está diciendo y que hay que educarse, que hay que sensibilizarse. Entonces, sí, en las empresas pues me ha tocado trabajar con gente de todos, ¿verdad? Desde bufetes, o sea, gerentes, etcétera, y pues siempre la gente como bastante anuente. Claro, siempre hay como esta sensación que también le queda a uno cuando entra a una empresa, de que lo que quieren es como apagar el incendio, ¿verdad? Porque siempre queda pendiente esa otra parte que yo siempre recomiendo y que nunca se hace, que es necesario crear un protocolo, ¿verdad? Porque si esto vuelve a suceder, que sepan qué hacer. Y ojalá un protocolo o algo preventivo precisamente para apoyar a la gente para que no vuelva a suceder. ¿Verdad? Para que ustedes como empresa o como institución educativa, etcétera, apoyen, pongan su grano de arena para que esto no suceda nuevamente. Y ahí ya la gente ya no, ¿verdad? Porque, pero bueno, por lo menos mi experiencia cuando yo entro a hacer un abordaje de posvención, siempre ha sido como que acatan todas las recomendaciones, pero muere ahí, ¿verdad? Ya el tema del protocolo, ya la gente como que no, porque nuevamente hay como esta sensación de que es bueno, ok, pasó, pero es una cosa fortuita y no nos va a volver a pasar. Y esa parte es bastante lamentable. En instituciones educativas, que también he llegado cuando ha habido un suicidio consumado, de pues interacción con orientadores, con trabajadores sociales, con educadores, y digamos con el tema de los educadores, que es bastante importante el trabajo, porque son los que están, seamos honestos, bueno, ahora en pandemia es una situación atípica, pero en términos generales, los profesores son los que pasan con los hijos de uno la mayoría del día, no es uno. Entonces es muy importante que sepan, o sea, que sepan identificar, que tengan como esa malicia, ¿verdad? Y hay mucha resistencia porque no se sienten preparados, porque no sienten que tienen las herramientas, porque después es lidiar con los papás, ¿verdad? Si se dice algo en clase y cómo hago yo después, me viene una ola de papás, porque los papás pertenecen a una sociedad que no está lo suficientemente educada sobre el tema. Entonces hay mucha resistencia cuando a un niño le hablan sobre suicidio en el colegio. Mis hijos que oyen hablar de esto día y noche, ¿verdad? Han tenido experiencias, sobre todo mi hija en el colegio, que habla muy abiertamente del tema y la profesora, o sea, se le para el pelo, digamos, cuando la oye hablar en términos de prevención. Porque ¿a quién se le ocurre que un chiquito bueno, ya ahora estamos grandes, pero que quinto o sexto grado está hablando sobre ese tema? Entonces sí hay definitivamente como mucha resistencia. Como decía Dago, el tema de los ingenieros, bueno, yo fui parte de un equipo ahí de la comisión que fue a trabajar con la gente que estaba trabajando en el Saprissa, que estaba totalmente sobrepasada, o sea, desbordada por la cantidad de suicidios que había ahí. Ahora pusieron la malla y todavía han habido después de la malla, pero han disminuido significativamente. Pero estaban desbordados los peones, ¿verdad? Y los ingenieros y toda la gente que estaba ahí por la cantidad de suicidios mientras ellos estaban trabajando abajo, que ponían en peligro su propia vida también, ¿verdad? Si les caía alguien desde esa altura. También he tenido como esa experiencia. Ahora, con quienes más, eso como en proyectos específicos, ahorita, por ejemplo, estoy dando un curso a nivel internacional y hay muchos tanatólogos, por ejemplo, que aquí es una profesión que es como nueva, ¿verdad? Aquí yo creo que no hay muchos.
otros colegas y también gente de la comunidad en general que se interesa sobre el tema y quiere aprender. Es un curso sobre acompañamiento de duelo por suicidio. Pero en general, digamos que la gente con la que yo más colaboro son psicólogos que trabajan con EMDR, que es donde yo refiero a mucha gente porque hay trauma en muchos sobrevivientes y necesitan como trabajar el trauma definitivamente, porque si no logran reorganizar eso a nivel cerebral, pues es muy difícil el otro trabajo de elaboración de otras cosas, ¿verdad? Primero hay como que bajarle el volumen a esa parte para que la gente esté como en una posibilidad de trabajar otras cosas. Bueno, con Mauricio yo le refiero a muchísima gente, ¿verdad? Entonces, psiquiatría y con sacerdotes y pastores, porque ustedes saben que el suicidio necesariamente genera cualquier cantidad de cuestionamientos a nivel espiritual. Entonces, he ido como buscando gente que uno sabe, que conoce, me refiero a gente del área espiritual, que necesariamente uno sabe que está educado, ¿verdad? Que tiene una posición de apertura, de misericordia, de amor, para que los aborde, porque eso les genera, o sea, les trae muchísimo bienestar. Cuando una autoridad, digamos, espiritual les dice que su ser querido no está en el infierno, ¿verdad? Que está bien, eh, qué sé yo, y les habla de la misericordia de Dios y de las cosas de las que les pueden hablar. Entonces yo sí coordino muchísimo. Luego también con terapias alternativas que son muy cuestionadas, pero, o sea, cuando hay un dolor tan inmenso, yo particularmente soy partidaria de que agarrémonos de todo lo que haya, que sepamos que sea sano, ¿verdad? Sí, lo que hago es que voy como con prueba y error, porque también hay muchos charlatanes en muchas áreas, incluida la psicología, ¿verdad? No me refiero solamente a las terapias alternativas, pero esa es la realidad. Entonces sí voy como haciendo prueba y error y ya tengo como una base de datos ahí de gente que uno refiere, que uno recomienda cuando alguien le manifiesta algún tema en particular que necesita resolver. Creo que las finanzas son otra área importante con el tema de los sobrevivientes, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de la gente que se suicida son varones y muchos de estos varones son jefes de hogar y quedan muchos niños y muchas mujeres solas que tal vez no trabajaban fuera del hogar y de repente son jefas de hogar y no saben ni por dónde empezar a administrar dinero, a ganar dinero, ¿verdad? Porque se han dedicado a las labores del hogar. Entonces, ese es un área en la que no nos hemos metido mucho. En algún momento en la página que tenemos en Facebook hicimos como un intento de una bolsa de empleo, porque muchos estaban sin trabajo, pero ese tema de las finanzas es un tema ahí que le tengo como el ojo puesto, porque definitivamente hay que empezar a buscar gente que trabaje desde ahí también, porque hay muchísimo descalabro económico cuando hay un suicidio. No solamente porque sean jefes de hogar, sino porque la gente queda en unas condiciones tremendas muchas veces, y si son emprendedores, hay gente que está muy deprimida, que no puede salir a trabajar, ¿verdad? Y pues sí, ahorita que estaba oyendo a Dago hablar, es como con la gente esas son como las experiencias que he tenido a nivel interdisciplinario. Ok, Jackie, muchísimas gracias por compartir tu información. Yo quiero decirles a los que nos están escuchando que si tienen dudas, consultas, preguntas o si quieren hacer comentarios, que bueno, existe un chat aquí, ¿verdad? Para quienes no son como familiarizados con la plataforma, en la parte inferior derecha, ¿verdad? Hay como un globito, como cuando se hacen, digamos, como que consultas, y también en la parte inferior hay una manita Está la manita, sí, también. que la pueden oprimir cuando tengan alguna consulta, y pues abrimos también ese espacio. Y ahorita vamos a escuchar pues a Mauricio. Muchas gracias, Laura. Y bueno, digamos, cuando hablamos de la parte de interdisciplinariedad, por así decirlo, en el abordaje del suicidio, del riesgo suicida, yo creo que a través de los años, pues yo he ido aprendiendo a través de todas las charlas, de todas las actividades,
pero especialmente de la experiencia personal con pacientes con riesgo suicida y pacientes que se han suicidado, que, que no hay otra forma de abordar los pacientes que no sea en equipo. ¿Okay? Sinceramente, no concibo en estos momentos ya, pues con las experiencias, de que se pueda atender una persona en solitario. Me parece que la persona que lo atiende en solitario, digamos un caso ya con un riesgo suicida de moderado a severo o severo, verdaderamente pues está haciendo algo irresponsable. Normalmente deberíamos de trabajarlo en conjunto, con un equipo. Yo siempre explico, ¿verdad?, de que el paciente con riesgo suicida es como un carbón ardiendo, o sea, verdaderamente tenemos que pasárnoslo de ratito en ratito entre los profesionales que lo atendamos. Y creo en 3 pilares que son la atención del paciente con riesgo suicida, que son a través de la parte psicoterapéutica, que es fundamental, o sea, sacar las intenciones profundas que hay detrás del suicidio, si hay enojo, si hay malestar, si hay disfunción familiar, si hay ira, si hay aspectos, digamos, existenciales, ¿verdad?, de vacío importante. Entonces, todos estos aspectos a nivel psicológico es sumamente importante entender el mensaje que nos está dando la persona a través de su conducta, de su ideación suicida, de estar harto de la vida. Creo que es fundamental la parte psicoterapéutica para llegar a la profundidad de lo que está ahí. Creo que el otro pilar es la parte médica y farmacológica cuando se necesita. Hay que recordar que hay muchos de estos pacientes, ¿verdad?, que pueden tener un trastorno de fondo que esté influyendo directamente en que no esté pudiendo avanzar. Entonces, parte de mi, digamos, motivación en la formación de profesionales, por ejemplo, bueno, en el Hospital Nacional Psiquiátrico yo estaba dando el curso digamos que de psicofarmacología para psicólogos clínicos. Lo hemos dado también en el Colegio de Psicólogos, pero más que todo como con un enfoque de trabajo conjunto, más que todo de cuándo da un psiquiatra tal medicación, porque creemos que es muy importante que el psicólogo, que la psicóloga sepa cuándo es necesario intervenir desde el punto de vista farmacológico a ese paciente, y que no tengamos un paciente con una depresión por 1 año, por 2 años. Verdaderamente tenemos que entender que la psicoterapia es fundamental, yo lo tengo como pilar principal, pero si tenemos un paciente que biológicamente está muy afectado, que a nivel de sus neurotransmisores hay un desequilibrio importante o que tiene un trastorno de fondo, les digo, imagínense, creo que ninguno de nosotros concebiría no tratar un paciente a nivel médico cuando hay una esquizofrenia, un trastorno bipolar, ¿cierto? Pero el que no veamos el trastorno tan evidente, pero que sabemos que si hay alteraciones cerebrales en la depresión, en la ansiedad y en los mismos trastornos de personalidad, porque hemos visto como algunos medicamentos de forma interesante que actúan en el trastorno bipolar, qué interesante que sirvan en trastornos de personalidad. ¿Y por qué? Porque de una u otra forma pueden haber desequilibrios que sean similares, aunque todavía no los entendemos del todo y los llamamos un tipo de trastorno de personalidad. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir con eso es que ahora Dago daba un punto muy importante. Es importante no psicologizar todo, pero el pecado que creo que también los médicos cometemos es que a veces también queremos medicalizar todo. ¿Okay? Entonces, son como los dos extremos. Entonces, por lo menos mi vivencia me ha llevado a estar en un punto medio. Y cuando tengo un paciente enfrente, trato de entender psicológicamente lo que pueda estar pasando. Inmediatamente empiezo a pensar en quién me puede ayudar. Dago sabe que le he enviado pacientes. Cuando veo un hombre con una ideación suicida, le pongo un mensaje, inmediatamente termino con el paciente, y si lo he convencido de llevar psicoterapia, digo, Dago, necesito que me ayudes con este paciente porque tiene esto, es un masculino de tantos años, ha vivido violencia, es violento también en muchas ocasiones, algunos casos, ¿verdad? Y está pensando en matarse, está sumamente frustrado. Y pues Dago y yo entramos en una comunicación que creo que el trabajo interdisciplinario implica una comunicación y un respeto. O sea, saber y yo respetar el trabajo que hace Dagoberto como psicólogo, y que Dagoberto también respeta, y lo sé, ¿verdad?, el abordaje psicofarmacológico, ¿verdad? Más que Dago estuvo en el Hospital Nacional Psiquiátrico y recibió estos cursos. Entonces, ¿cuál era la idea de estos cursos? Que Dagoberto, si veía algún efecto secundario, que si el psicólogo ve algún efecto que no está siendo positivo en el paciente,
tenga la libertad y la confianza de poder llamarme, ponerme un mensaje, mira, Mauricio, no está funcionando tal medicamento, ¿qué hacemos con nuestro paciente? Y que podamos verdaderamente trabajar en conjunto. Ahora, lo que decía Jackie, que podamos, imagínense el psiquiatra, el psicólogo, entablar una comunicación que digamos, mira, no nos estará haciendo falta una terapia MDR para trabajar un trauma que está este paciente también presentando. Entonces, que podamos hablar de esa posibilidad también. Yo creo que desde las raíces de la parte psicoterapéutica, y lo entiendo, del por qué llevar un proceso a la vez, pero si lo hablamos interdisciplinariamente, yo a veces veo como un paciente se puede ir beneficiando de la terapia cognitivo-conductual, así como de la terapia con un enfoque más psicodinámico, así como una terapia a futuro también de MDR. O sea, no sé, es una visión que tengo como profesional y que se me ha ido ampliando en el sentido de no ver a un paciente casado directamente con un profesional, sino que verdaderamente vamos viendo, según nuestras especialidades, cómo podemos ir ayudando e ir resolviendo la situación de un trastorno en el mundo de ese paciente. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir con esto, verdad, es que no veo ya que los pacientes de este tipo, y casi que ningún tipo de paciente, se atienda de forma solitaria. Creo que ese tipo de abordaje va quedando en el pasado. Creo que debemos vernos como profesionales a través del respeto y saber nuestra especialidad y ver desde dónde. Como médicos, estamos trabajando mucho con los médicos en nuestra visión, porque ustedes lo saben cómo somos los médicos, somos esquemáticos y nos gustaría mucho que llegara el paciente suicida y decir, mira, lo que tienes es el problema con tal gen o con tal enzima, tomate esto, curado, caso resuelto, pasa el segundo. ¿Cierto? ¿Verdad? Esa es nuestra visión, ¿verdad? Quisiéramos, así como tipo cirujano, ¿verdad? Entra, abre, saca, cose, listo, váyase. ¿Verdad? Ese sería nuestro sueño, pero no hay nada más frustrante, en este caso para los médicos posiblemente, que tratar el riesgo suicida y al paciente con intención suicida. Porque llegan emergencias, en muchas ocasiones este paciente es agredido emocionalmente, porque los médicos en muchas ocasiones, no digo que otros del personal no lo hagan, pero de una otra forma en muchas ocasiones, y lo he hablado directamente con mi gremio, porque puedo hablarlo así directamente, ¿verdad? ¿Qué nos remueve a nosotros el paciente suicida? Una gran frustración de que nos encantaría poder dar el tratamiento adecuado, esta pastillita va a ser lo maravilloso y listo. Pero desde el punto de vista psicológico entendemos que en muchos sentidos dar algo y quitar la pregunta, ¿verdad? De fondo, quitar el sentido de que esa persona se sienta mal, hay que tener cuidado también. Me decía un doctor, un médico psiquiatra hace muchos años, le preguntaba yo, doctor, ¿y cuando uno puede dar, un psiquiatra infantojuvenil francés, muy bueno, y que le pregunté, doctor, ¿cuándo puede dar uno un medicamento al paciente y que verdaderamente pueda más bien aumentar su riesgo suicida? Y yo esperaba una respuesta biológica, ¿verdad?, del asunto. Y el doctor nos dijo, no, los medicamentos pueden funcionar aumentando el riesgo suicida cuando se dan como un tapabocas. O sea, cuando usted se lo da al paciente y tome, cállese y nada ha pasado. Entendemos por qué entonces estos tres pilares: el abordaje psicológico del paciente, el abordaje farmacológico, porque es posible que para pacientes, para despertar, para poder salir adelante de una depresión terrible, un trastorno ahí que te está afectando, necesitamos bajar los síntomas. Pero el abordaje del contexto y la psicodinamia en la cual el paciente está inmerso es fundamental. Y por eso, para mí, cuando se puede trabajar con la familia y hay cambios y esas tuerquitas empiezan a movilizarse en un papá, en una mamá, en un tío, en un abuelo, un cuidador que empiece a hacer cambios, verdaderamente es donde vemos los mejores resultados. Igual, desde el punto de vista biológico, no podemos dejar que podamos entender y conseguir nuevos medicamentos, nuevos tratamientos farmacológicos que puedan ayudar al paciente, pensándolo así en pacientes donde hay alguna situación de trastorno que nos está influyendo en que ese cerebro, por así decirlo, quiera autodestruirse, ¿ok? Entonces, y que podamos encontrar en algún momento nuevas sustancias y nuevos tratamientos que puedan mejorar estos abordajes. Pero creo que cuando hablamos del suicidio, nunca vamos a poder dejar de trabajar en conjunto, porque es un área multidisciplinar, es multicausal totalmente, y pues no nos queda más que quitar barreras y empezar a comunicarnos como profesionales. Muchísimas gracias, Mauricio, por poder compartir desde su experiencia también.
Y bueno, ya estamos aquí como entrando como en algunas inquietudes y consultas que vamos a ver cómo irlas respondiendo. Y bueno, tengo aquí Miriam San Martín que quieres hacer una consulta. Adelante, Miriam. Sí, buenas tardes, doctores. Yo quería consultarles sobre dos temas. Uno, la utilización de la técnica, la MDR sobre ideación suicidia y después conocer los mitos. Mi esposo casualmente me estaba preguntando y me decía, ¿cómo ustedes como psicólogos saben reconocer cuando una persona no está utilizando eso como no es como una manipulación, esta palabra no me gusta utilizarla, sino como, eh, no es exactamente, sino si no haces tal cosa, eso es muy propio, digamos, a veces de los jóvenes o de algunas personas que desean obtener algo a cambio. La palabra manipulación no me gusta. Y cuando de verdad la persona se va a suicidar. ¿Cuál es esa diferencia que mi esposo me estaba preguntando? Y después, la otra pregunta es la utilización de esta técnica que están hablando sobre la EMDR, sobre exactamente el suicidio, ¿verdad? Que es el abordaje que ustedes utilizan. Ok, muy bien, muchas gracias, Miriam. Ya que tal vez vos que mencionaste el EMDR, ¿verdad? No sé si todos los que estamos aquí presentes somos profesionales en psicología, ¿verdad? Pues obviamente se hace esta coordinación desde la Escuela de Psicología de la Universidad de La Salle y pues nosotras sí conocemos como un poco más esa terminología y no sé si quieres responder al respecto. Sí, de hecho, bueno, ahora que algún otro compañero esté contestando otra pregunta, busco un videito y tal vez lo podemos compartir para que entiendan como muy en detalle en qué funciona la técnica. Desde la psicología, para los que somos psicólogos, sabemos que hay muchas psicologías. Algunas incluso se contradicen entre sí, entonces no hay solo una. Uno podría abordar a un paciente desde cualquier enfoque, pero definitivamente hay unos que serán más efectivos que otros, precisamente en este caso, porque hay elementos de trauma. Y el trauma no es solamente para la persona, mucha gente encuentra el cuerpo, entonces, por ejemplo, hay señales de trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Gente que tiene pesadillas recurrentes, personas que la imagen de lo que encontraron o de lo que lees, y es muy interesante, el otro día estaba escuchando de un profesor, no hace falta presenciar el cuerpo, con solo escuchar un recuento detallado de lo que otro vio, eso que se escucha genera imágenes en mi cabeza que pueden traumatizarme y funcionar como un recuerdo, como si yo lo hubiera visto, ¿verdad? Y de repente a veces hasta me puedo imaginar cosas aún peores de las que realmente sucedieron, ¿verdad? Porque no hay límite, la imaginación no tiene límite. Entonces, en algunas personas, estas ideas o pesadillas o imágenes recurrentes se vuelven totalmente discapacitantes, ¿verdad? Porque los asaltan en cualquier momento, no tienen ningún, o sea, pierden totalmente control, incluso, no sé si es la palabra adecuada, Mauricio me dice, pero de alguna manera como que se disocian porque se pierde totalmente la sensación de dónde uno está y con quién está, y se vuelve a revivir el evento cuando entra la imagen a la mente, ¿verdad? Entonces, teniendo, por ejemplo, hace poco yo referí a una señora que me enviaron, a una colega que hace MDR, porque ella decía, no puedo dormir en las noches porque las imágenes, ella encontró al hijo, las imágenes las veo dormida y las veo despierta durante el día. Entonces realmente ella estaba totalmente descompensada porque no tenía ningún tipo de descanso nunca en su mente de esas imágenes. Y eso viene asociado pues por toda una respuesta fisiológica, ¿verdad? Que es la misma que uno tiene cuando está viviendo el evento. Entonces, imagínense ante eso que va a sentar uno a nadie en un grupo de apoyo o en una terapia, o sea, la gente no puede. Primero necesita como bajarle el volumen a eso. Entonces, el EMDR es una terapia
que está diseñada para trauma, ¿verdad? O sea, fue diseñada como con esa... con ese objetivo y se hayan ido dando cuenta pues que sirve para un montón de cosas más en la vida. Yo personalmente estoy casada con eso y ahí mando a la gente que pasa por mis manos de alguna manera porque la he experimentado, o sea, la viví la he experimentado como sobreviviente y con otras situaciones traumáticas que he vivido y es muy efectiva y funciona muy rápidamente, es mucho más rápida que otro tipo de terapias. Lo que hace básicamente es como que reacomoda cuando uno está viviendo un evento traumático, como que el cerebro no procesa adecuadamente la información y la archiva, por así decirlo, en lugares erróneos y eso genera un montón de disfuncionalidades en la persona. Entonces, el EMDR lo que ayuda es a que la gente reprocese el evento traumático para que las cosas queden archivadas y queden ordenadas en el cerebro, por así decirlo. Ahorita, mientras alguien más está hablando, le paso a Laura ahí un link para que lo comparta, Okay. para que entiendan un poco mejor. Pero entonces, una vez que uno pasa a alguien por EMDR, ya ahora sí, la persona más serena, más tranquila, sintiéndose en control de sí misma, porque es muy importante entender que, por ejemplo, con un sobreviviente hay una enorme sensación de pérdida de control de todo lo que me rodea, ¿verdad? O sea, acaba de pasar una cosa terrible, ya el mundo no es seguro, y si ni siquiera tengo control de mí mismo, del poder dormir, del poder comer, del poder, lo que pienso, ¿verdad? Y de las reacciones fisiológicas que tengo, de alguna manera eso le da a la gente un poco de serenidad de que empiece a retomar control sobre algo, al menos sobre sí mismo en un inicio. Voy a buscar el link y te lo paso, Laura. Ok, perfecto. Voy a complementar un poco lo que está diciendo Jackie en relación a la consulta de Miriam del EMDR. Yo soy certificada en EMDR y una forma muy sencilla, ¿verdad? Porque es bastante como complejo de poder, digamos, explicarlo. Es que, bueno, EMDR son las siglas en inglés que lo que quieren decir, traducidas al español, es una desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Esto porque la doctora Shapiro, que fue la que inició, digamos, con esta investigación, ella se percató que las personas que experimentaban trauma, ¿verdad? Tenían, digamos, como un movimiento bilateral ocular y al, digamos, fusionar estas observaciones que ella hacía con lo que se conoce desde la neuropsicología, que hay un hemisferio del cerebro que es predominantemente emocional y otro predominantemente pues más racional. Entonces, lo que se hace de alguna forma, como dice Jackie, ¿verdad? Es que como está tan intensificada la emoción asociada a una situación traumática, lo que se procura es que se genere una forma de vivenciar, de percibir, de interpretar diferente el evento, ¿verdad? Que no es que la imagen, ¿verdad?, va a desaparecer, pero sí, digamos, la forma en que se va a vivir va a ser menos intensa en ese sentido. Y definitivamente sí, o sea, es muchísimo más rápido el efecto que produce aplicar un EMDR que una terapia, digamos, convencional, porque lo que genera, ¿verdad?, es desde lo que se está viviendo emocionalmente desde esta desorganización que existe cuando una persona está en crisis, tanto la situación emocional como la situación conductual exacerbada que está viviendo, ayuda, digamos, a cambiarlas de una forma diferente, pero se trabaja también desde esa imagen que está asociada como una creencia, ¿verdad? Entonces, ahí se combinan, para los que entienden un poquito más de la parte psicológica, se combina como un poquito de la técnica de la reestructuración cognitiva, ¿verdad? Porque está relacionado con la parte de las creencias que tiene la persona, y neuropsicológicamente hablando se hace, digamos, un trabajo que es bastante, pues, eficiente y, digamos, que rápido, pero obviamente tiene que haber, como en todo proceso terapéutico,
una disposición y apertura de la persona de recibir este tipo de proceso, porque lo que hace es que se abre más, ¿verdad? Como una situación que llama uno una exacerbación, digamos, emocional. Entonces puede ser que haya más llanto, que haya como más sensibilidad, y en este sentido es importante también, pues, trabajarlo como de forma cautelosa. Ahí perdona, ahí les compartí el enlace para que lo guarden y después lo ven ahí como en detalle. Sí, ok. Bueno, Gracias. vamos a ver, con respecto a la otra pregunta que hizo Miriam, no sé si alguien quiere responder, Mauricio. Sí, un punto importante con respecto a esto del asunto de la manipulación. En la asociación hemos tenido ciertas discusiones con respecto a eso porque es muy común que las personas nos digan, ¿verdad? O que tal vez, recuerdo un caso, ¿verdad? De un profesor que nos decía a una chica que la trajeron, el papá llegó, ¿verdad? Y se cortaba, ¿verdad? O estaba haciendo intentos de autoeliminación y el papá dijo, doctor, al profesor, doctor, ¿no será que está llamando la atención? Y tomo esa frase que él contestó como muy frecuentemente, ¿verdad? El problema, verdaderamente, claro que está llamando la atención. El problema es que haya llegado a ese nivel para llamar su atención, papá, o para llamar su atención, mamá. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que ver es que la conducta suicida no es casual. Algo está pasando en el mundo interno de esta persona. Y aun cuando lo esté haciendo por manipulación, de una u otra forma, pensemos en que para poder movilizar el entorno, que es lo que llamamos manipulación, ¿verdad? En este caso, por algo está pasando, ¿verdad? Digamos como que nunca va a ser un juego, no podemos minimizar que la persona esté diciendo me quiero morir, me quiero matar. Y verdaderamente no podemos decir, bueno, entonces no actuemos porque posiblemente nos está manipulando. Ok, definitivamente podemos estar en algunos casos ante personas con ciertos trastornos de personalidad o ciertas circunstancias que lleven al intento o al gesto suicida recurrente, ¿verdad? Y que eso afecte en sí también hasta la parte de las red, ¿verdad? De la persona, pues porque la red también se cansa. Pero yo creo que entender esta situación de la manipulación y tener mucho cuidado, ¿verdad? Como lo decía la compañera, porque pasa también en emergencias de los hospitales, y Dagoberto lo sabe que es así, que entonces inmediatamente llega un chico con sus primeros cortes, nunca ha visitado el hospital, nunca lo había hecho, y de una vez, le ponen el sello de borderline. Nos pasaba a nosotros después en consulta externa que llegaba un chico primera vez, jamás se le preguntó, jamás se vio lo que estaba pasando de fondo, y si llegamos con esa mentalidad de que seguro me están manipulando, creo que los que tenemos que revisarnos somos nosotros como profesionales, ¿ok? Ahora, si en una familia pasa esta situación y los papás dicen, mira, pero ¿cómo sabemos que no está manipulando y lo que quiere es? Entonces también esos papás deberían de revisarse, porque lo primero que uno esperaría que un papá haga una mamá es que se preocupe por la situación que está pasando. ¿Está bien? Entonces, y habrá que ver si el contexto de este chico también implica que a ese nivel, esa llamada de atención de una u otra forma hacia gestos suicidas, que no es la adecuada, lo sabemos, pero de una u otra forma, la pregunta acá que hay que responder es ¿por qué llegamos a ese nivel? ¿Está bien? Entonces, tener mucho cuidado con esto, y es una buena respuesta que le podemos dar a una persona que diga, y bueno, está manipulando, bueno, o está llamando la atención. Sí, todos llamamos la atención, ¿verdad? Nadie aquí tiene o no pareja si no por lo menos le hizo ojitos, ¿verdad? De una u otra forma, o sea, todos llamamos la atención. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que requerimos la atención de los demás. El problema es que los chicos estén llamando la atención a través de las heridas autoinfligidas, que en muchas ocasiones estos chicos esconden por años, o sea, no están tratando de llamar la atención, están viviendo un dolor psicológico insoportable que se manifiesta a través de estos cortes. Exacto, ok. Bueno, yo creo que queda como bastante claro en la respuesta. Nunca invisibilizar ni minimizar una verbalización de este tipo, es importante. Bueno, tenemos una lista de algunas preguntas, entonces vamos a ver cómo podemos ir respondiendo. Wilson Manrique Chavarría Saborío nos escribe: ¿a qué se debe que la mayoría de suicidios se presentan en varones?
se ha establecido una correlación con las exigencias culturales que experimenta el hombre en signo de interrogación. Entonces, no sé si Dagoberto, como has tenido... Las difíciles las contesta Dago. No, muchísimas gracias más bien por la pregunta. Y esa está también, viene en relación con la que pregunta Yasmín Esquivel también, ¿no? Que al final dice el machismo o el ego puede influir en una conducta suicida, ¿verdad? Ajá, Aquí ok. estoy chequeando, yo te voy ayudando, Laura, yo voy haciendo de asistente y voy chequeando el chat. Y sin querer hacer como una cátedra sobre masculinidad, pero creo que sí es importante que tengamos claras algunas características. Y voy a hablar en términos muy generales, ¿verdad? No quiero que nadie se sienta sensiblemente aludido por lo que voy a decir, pero los hombres en general en nuestra sociedad, vivimos en una sociedad patriarcal, machista, ¿verdad? Estamos caracterizados por haber sido formados de una forma generalmente agresiva, violenta, ¿verdad? Generalmente con los hombres que he trabajado, pues, aprendieron a ser hombres a los golpes, ¿verdad? Aprendieron a ser hombres a la fuerza, digamos, ¿verdad? Los hombres somos socializados para soportar el dolor, el castigo físico, las exigencias desmedidas, para soportar el maltrato verbal, incluso el maltrato al cuerpo, donde hay un desprecio por la integridad física, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces veamos el cuerpo como objeto que puede ser maltratado, que puede ser violentado, ¿verdad? Y eh, dentro de las exigencias que la sociedad nos impone a los hombres, sobre esa socialización que nos dice, así es como tienen que comportarse los hombres, esos son los mandatos a la masculinidad, está un desprecio por la autoseguridad, por el autocuidado, ¿verdad? Porque el hombre está llamado a ser beligerante, a ser agresivo, a ser arriesgado, ¿verdad? Mientras más arriesgado sea, más macho se ve, más hombre, más valiente, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán todas las campañas que hubo que hacer para que los hombres usaran el cinturón de seguridad en el carro cuando no era obligatorio, ¿verdad? Que se hicieron campañas porque no nos gustaba usar el cinturón de seguridad, porque el casco me incomoda, porque el chaleco de seguridad no, ¿verdad? Todos esos comportamientos. Y hablemos de otras cosas como por ejemplo el autocuidado en hábitos alimenticios, en conductas también como el consumo de sustancias. O sea, los hombres estamos llamados a demostrar nuestra masculinidad de formas muy violentas, de formas muy agresivas. Gilmore, que es un antropólogo que ha ido por todos los continentes recogiendo información de cómo los hombres nos socializamos, y recogía los diferentes ritos de iniciación a lo largo de los continentes. Un denominador común en todos estos ritos de iniciación para pasar de ser niño a ser considerado hombre en la comunidad, un denominador común era la violencia, la agresividad. En algunas culturas se hacen concursos de latigazos, ¿verdad? Donde algunos perdían un ojo, perdían una oreja, se laceraban las espaldas, o peleas, ¿verdad? Hasta quedar inconscientes, o concursos de quién toma más. En Costa Rica usamos ritos de iniciación muy característicos como montar toros en algunos lugares, ¿verdad? Vemos videos cada vez más frecuentes de chicos que se golpean en los colegios. El consumo de alcohol, ¿verdad? Todo esto va enseñándonos a los hombres a ser violentos y a no tenerle miedo a la violencia y a despreciar todo lo que tenga que ver con la seguridad, con el autocuidado, porque en esta cultura todo lo que tenga que ver con el autocuidado es considerado femenino, y en una cultura machista lo femenino carece de valor. Entonces estamos llamados a definir la masculinidad en oposición a la feminidad. O sea, para ser considerado más hombre tengo que alejarme de lo que es femenino, y el autocuidado es femenino. Por eso los hombres no pedimos una ensalada cuando vamos al restaurante, por eso no pedimos una cerveza light, por eso no pedimos ¿verdad? Porque tengo que mostrarme más bien, ¿verdad? Y es curiosísimo, cuando yo voy mi esposa y yo nos gusta mucho tomar café, y a mí en una época me encantaba probar todos los cafés extraños que yo me encontraba en el menú, y a ella le encanta el café negro. Entonces yo llegaba y me pedía ahí el nombre más raro del menú, y me traían una sombrillita con chantilly, y se lo ponían a ella, y a mí me daban el café negro, ¿verdad? Porque así es como se supone que debemos ser, ¿verdad? Mientras más fuerte, mientras más amargo sepa.
Y otra de las características de la masculinidad que tiene que ver con esto, con el negar la vulnerabilidad, tiene que ver con no expresar emociones, ¿verdad? Porque, y sobre todo emociones de vulnerabilidad, emociones que puedan denotar debilidad. Entonces, desde que estamos muy chiquitos, nos enseñan a los hombres, ¿verdad? Que no podemos expresar, por ejemplo, temor, tristeza, no podemos expresar, bueno, ninguna emoción que tenga que ver con vulnerabilidad, porque eso se asocia a lo femenino. A las mujeres se les incentiva incluso que puedan expresar ese tipo de emociones, y lo que hacemos es apapacharlas, cuidarlas, protegerlas. Pero un hombre, ojo, solo hay una emoción que puede expresar abiertamente, y esa emoción es el enojo, y generalmente mediante la ira, ¿verdad? Y de ahí a la violencia, ¿verdad? Es un pasito muy pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por supuesto que las emociones son naturales, inherentes del ser humano, todos las sentimos, y yo como hombre las siento, pero como desde pequeñito me dijeron que los hombres no sentimos eso, yo no aprendo a reconocerlas, ¿verdad? Yo sencillamente no las tengo en mi menú. Entonces llego a identificar. Dago, se nos quedó ahí pegadillo, ¿verdad? Ujú. Dago, si nos escuchas, te quedaste congelado. Vamos a ver. ¿Será que se desconectó tal vez? Tal vez en internet, ¿verdad? Sí, debe ser como Puede ser que lo sacó a internet, yo creo. alguna debilidad Sí. en internet, porque sí está ahí todavía, pero bueno, vamos a ver si regresa. Tal vez podemos continuar con la pregunta que nos hace, vamos a ver, Verónica Jiménez Fernández. Me gustaría saber cuál es la mayor causa de suicidio a nivel general. Yo creo que ahí tal vez es importante entender que el suicidio es un fenómeno multicausal, entonces no podemos decir que hay una causa que se presente más. Eh, Hay muchas cosas, ¿verdad? Como hablamos ahora, y precisamente porque es un fenómeno multicausal, entonces entre las experiencias de vida de la gente, hay cualquier cantidad de cosas, asuntos financieros, asuntos de pareja, adicciones, problemas familiares, o sea, pero todo eso son, yo siempre lo explico Hola. como un vaso, ¿verdad? Que se va colmando de muchas cosas diferentes, pero que ninguna de esas gotas es responsable de que se desborde el vaso. Y es que si uno está llenando un recipiente y no hay desagüe por ningún lado, claramente en algún momento se va a desbordar. Y que Sí. lo que los medios normalmente transmiten como la causa es un detonante, pero si no hubiera sido ese, era el evento que venía, ¿verdad? El tema era que esa persona estaba a punto de estallar. Ujú. Sí, claro. Igual, ¿verdad? Podríamos hacer un análisis de situaciones puntuales y específicas de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo a Ujú, ciertas áreas y zonas, de acuerdo a algunos grupos poblacionales y hay ujú. como siempre ciertas especificidades en ese sentido, ¿verdad? Ok, Dago, estábamos respondiendo a la siguiente pregunta mientras te volvías a Estaba, conectar. estaba yo bien emocionado, yo me apasiono mucho, entonces estaba yo bien emocionado y me cortaron la luz. Sí, fue un apagón. Entonces, a ver, ya sí, para sintetizar y no quitarles mucho tiempo, el punto es que entonces definitivamente no aprendemos primero no sabemos que tenemos emociones, porque nos dijeron que eso no es natural, ¿verdad? Segundo, si no sabemos que las tenemos dificultades para reconocerlas, no sé identificarlas, entonces todas las confundo con el enojo. Cualquier cosa que me pase, si me pongo celoso, que es miedo a ¿verdad? Perder a mi pareja, por ejemplo, y me pongo enojado. Si estoy preocupado, me pongo enojado. Entonces, generalmente todo redunda en el enojo, porque no sé distinguir las emociones. Y si no sé distinguirlas, tampoco puedo expresarlas. Entonces tiendo a acumular, ¿verdad? Acumular emociones, acumular dolor, acumular tristeza,
y a mostrarme, ¿verdad? A mí no me duele, yo no me preocupo, no tengo miedo, y eso hace que les acumule, y llega el momento en que no las puedo manejar yo solo. Otra característica, tenemos que ser autosuficientes los hombres, no podemos, somos como MacGyver, no tenemos que resolverlo todo solos, ese es el arquetipo del mago, ¿verdad? Y no podemos pedir ayuda, ¿verdad? Porque pedir ayuda es mostrarme débil, es mostrarme necesitado. Entonces, ahora con el Waze estamos salvados todos, porque no hay que parar a preguntarle a nadie. Ahora nos ponemos el Waze y ya no nos perdemos. Pero antes había miles de hombres perdidos por todo lado que no querían preguntar. ¿Verdad que sí, Jackie? Total, yo estuve casada Ahora, con uno. bueno, antes éramos miles de hombres perdidos que no preguntábamos dónde estábamos, pero ahora el Waze nos salva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se conjugan, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué cosa de la masculinidad se asocia con esto? Todo, toda nuestra forma de ser hombres, toda la formación que hemos recibido como hombres de no pedir ayuda, no aceptar ayuda, no expresar emociones, no reconocer nuestras vulnerabilidades, todo esto se va conjugando junto con muchas otras características. Recordemos que vemos el suicidio como algo multifactorial, que se van a conjugar muchas otras variables, hacen que el hombre esté más propenso, porque las mujeres tienen la posibilidad de hablar de esto, ¿verdad? De lo que sienten con su amiga, con su mamá, con la que le corta el pelo, y logran elaborar mucho mejor las emociones, primero porque las reconocen, porque las expresan, porque las manejan. Los hombres no. Entonces tendemos a acumular al punto que cuando pensamos, cuando tenemos ideas suicidas, porque las tenemos igual que las mujeres, yo creo que la proporción debe ser similar, porque la proporción de mujeres que hacen gestos o intentos suicidas es similar a la proporción de hombres que consuman el suicidio, ¿verdad? Pero los hombres tienden a recurrir a métodos mucho más letales, ¿verdad? Y ya cuando hacen el intento, ya generalmente, aunque esto ha venido variando, lo he visto mucho en adolescentes, ¿verdad? Que también están siendo, ¿verdad? Hay mucha tendencia a hacer gestos, pero por lo general los hombres tienden a usar métodos mucho más letales porque ya esa visión túnel y esa sensación de desesperanza y también de frustración de no poder cumplir con el mandato social, de llegar a ser imagínense ustedes 4.500 millones de hombres buscando ganarse el título del macho alfa, con demandas excesivas que ninguno puede cumplir. Entonces hay una sensación de frustración de no puedo cumplir lo que la sociedad me exige, ya no tengo un lugar en este mundo, ¿verdad? Cuando vemos un hombre que pierde el trabajo, ahora que hablaban de situaciones económicas, y llega y me dice, es que yo soy el que mantiene la casa, y si no puedo mantenerla, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Así me lo han dicho. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si no puedo cumplir, valgo más muerto. Así me lo han dicho algunas personas, ¿verdad? Entonces, es esa incapacidad para poder cumplir con ese rol, con ese mandato social, se vuelve tan frustrante que nos hace entrar mucho más fácil en visión túnel y en una sensación de desesperanza que nos hace recurrir a, ¿verdad? A métodos mucho más letales. Esto no quiero ser como reduccionista, como les digo, es un tema mucho más amplio, pero en términos generales así es como yo lo entiendo desde mi experiencia. Claro, ok, perfecto, Dago. Aquí Sonia Esquivel dice, muy interesante este elemento de la masculinidad y la relación con la mayoría de suicidios consumados, también como para hacer eco de lo que está ahí anotado. Tenemos, Jackie, aquí dos comentarios en relación al tema de las finanzas. Wilson Manrique Chavarría dice, me llamó mucho la atención el tema de las finanzas de las que habló doña Jackie. Pienso que no solo para sobrevivientes, sino también como un medio preventivo. Y también Silvia Aguilar Elizondo dice, también con respecto al tema de las finanzas y considerando el contexto económico en el que nos encontramos, en el que las dificultades, es que me faltaron los anteojos, para la subsistencia se han vuelto más apremiantes y se constituyen por sí mismas en un factor de riesgo para el suicidio por la inestabilidad y angustia que eso genera. Desde estas perspectivas, ¿qué posibilidades de abordaje podrían desplegarse para trabajar este tipo de condiciones que tienen un carácter más estructural? Mira, hay un compañero, estaba tratando de acordarme del nombre, pero es que se me apagó el teléfono, entonces no puedo buscarlo porque lo hubiera encontrado rápidamente. Pero hay un compañero que está trabajando, un colega psicólogo que está trabajando el abordaje de la psicología financiera. Y él es muy interesante.
Ay, Dios mío, es que, si me acuerdo ahora dentro de un rato ahí escribo el nombre de él. Pero sí, es un tema y es que, como decíamos ahora, los problemas no podemos verlos solamente desde una óptica psicológica, ¿verdad? De la infancia, o sea, de los rollos ahí de la infancia, qué sé yo, lo que uno está viviendo, es que hay un montón de cosas que convergen en una persona y que necesitan ser abordadas integralmente. Cuando los problemas son, por ejemplo, como la pandemia, o sea, que es una cosa a la que no nos podemos escapar, o sea, que se escape, lo que hay que hacer es como tratar de buscar estrategias, ¿verdad? Estrategias para sobrellevar una estructura o una situación, que en este caso mundial, de la que no puede escapar nadie, todos estamos sumidos en lo mismo. Buscar estrategias, utilizar la creatividad. Sí, claro, totalmente. De acuerdo. Pues nos hemos extendido más de lo que estaba, digamos, programado, pero es un tema realmente de esto de nunca acabar y de profundizar, así que vamos a finalizar con el comentario de Mónica. Irene Puertas hace rato no tiene la mano levantada. Entonces, Mónica Andrea Rojas Jiménez anota, leía un artículo académico que el porcentaje de adultos mayores que cometen suicidio en Latinoamérica ha crecido mucho, incluso llegando a ser de las poblaciones más afectadas. Y me gustaría saber cómo es el comportamiento de esta problemática en Costa Rica. No sé. Digamos, a nivel de estadística, perdón, Laura, a nivel mundial, por lo menos de lo que yo conozco, y a nivel estadístico, las tasas a nivel de adulto mayor correspondiente a suicidios siempre han sido relativamente altas, ¿ok? En el sentido de que, digamos, recordemos que tasas se dan por 100,000 habitantes. O sea, obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de tasas, vamos a tener mayor cantidad de suicidios, por ejemplo, en la zona central del país, ¿verdad? En la zona metropolitana, porque hay más cantidad de personas, pero si las tasas las hacemos por 100,000 habitantes, entonces tenemos más tasa de suicidios en Guanacaste, por ejemplo, y en Limón, que en la zona central, por ejemplo, que en San José, ¿ok? Entonces, nada más eso para recordar lo de las tasas. Si vemos lo de las tasas en adultos mayores, digamos, al haber menos adultos mayores, sus tasas, o sea, las personas adultas mayores que se suicidan, llegan a elevar a veces esas tasas y ser de las poblaciones con mayores tasas a nivel histórico. Sin embargo, por lo menos en lo que hemos podido ir viendo a nivel mundial y aquí en Costa Rica, las tasas de suicidio cada vez van aumentando más entre las personas entre 15 y 29 años. Entonces hemos hablado de una juvenilización del suicidio y de los intentos de suicidio, o sea, mayor en este rango de edad, pero no dejan de ser bastante altas. Digamos que las dos poblaciones donde uno más pone atención es en esa época del adulto joven o del adolescente y del adulto joven, especialmente con intentos de autoeliminación y todo eso, y correspondiente a suicidios en adultos mayores, a nivel de tasa, aunque no haya tanta cantidad de suicidios, pero a nivel de tasa sí son datos importantes, ¿verdad? Entonces, Laura, siempre son poblaciones. Sí. Tal vez para agregar con respecto a eso, ¿verdad? Si las estadísticas nos dicen que generalmente el adulto mayor tiene más éxito en el intento suicida, ¿verdad? Ya sea porque buscan mecanismos más letales y también por la fragilidad que pueden tener en su salud, ¿verdad? Que se ven mucho más expuestos. Entonces, a diferencia de los adolescentes, que es el grupo más grueso, ¿verdad? En nuestro país es el grupo, ya Mauricio lo mencionó, entre los 14 y 29 años es el grueso de la población, pero los adultos mayores, de los que hacen intentos suicidas, son los que generalmente llegan a conseguirlo, ¿verdad? Entonces ese es un dato a tomar en cuenta, que cuando un adulto mayor está en riesgo, hay una gran posibilidad de que vaya a tener éxito si hace un intento suicida. Entonces es una población a la que hay que ponerle muchísima atención. Ok, Dago, muchísimas gracias. Sí, yo he leído eso, ¿verdad? Que una de las principales causas es también por el diagnóstico de algunas enfermedades crónicas también, que hace como cierta también vulnerabilidad. Y la soledad. Ajá, y la soledad, exactamente. Irene, perdón. Adelante, Irene.
yo no me voy a extender, este es un tema muy apasionante. Pienso que el suicidio está muy relacionado con la temática que es tabú como la muerte, ¿verdad? Suicidio es muerte, ¿por qué se mató? Yo pude hacer algo. Estoy de acuerdo con Jessica. Me gusta más el trabajo en grupo en relación con la muerte y suicidio que el trabajo individual. Me ha dado mucho más resultado. Este, me apasiona este tema muchísimo. Como maestra me lo encontré con los chiquillos. Mis compañeras maestras le daba mucho miedo. No sé qué decirle a los niños. Se le murió la mascota, se le murió la abuelita. Entonces era yo la que, ay, me encanta este tema. Entonces era hablar con los niños del tema de la muerte. Una frescura increíble, porque los niños son transparentes, y entonces yo les hablaba de que si la mata crece, la mata no sé cuánto, se seca, se muere y después crece otra vez. Los niños lo entendían muy bien. Entonces ese tema siempre me gustó trabajarlo con los niños. En una oportunidad una maestra se murió, le dio un infarto y los niños se quedaron sin maestra. Entonces, venga, vamos a hablar de qué pasó, dónde fue la maestra, dónde se va la maestra. Entonces, fue interesante, ha sido interesante en mi experiencia de vida como docente. Esa fue mi tesis de grado en educación, propongo una pedagogía de la muerte. Creo que nosotros vemos la muerte como un tabú, así como vimos el sexo por mucho tiempo. Creo que hay que hablar de la muerte, hay que hacer una pedagogía de la muerte, hablar de que las cosas nacen, crecen, se mueren, y hablar de la diversidad de la muerte también, porque tenemos que desmitificar el suicidio. ¿Por qué? Tenemos la libertad de vivir o de morir. Entonces, es un tema muy filosófico. Realmente tenemos la libertad de que me quiten un aparato. La eutanasia tiene que ver mucho con suicidio y muerte. ¿Por qué yo tengo que derecho a firmar para que me quiten los aparatos? Yo no quiero estar años como un vegetal. Entonces, es un tema sumamente apasionante, muy diverso. Como decían los compañeros, no podemos psicologizarlo, ni la parte médica, ni la parte psicológica, es verlo desde la complejidad. De hecho, Edgar Morin escribió un libro súper interesante en el año creo que 86, 87, y lo llama La muerte. Entonces ahí habla de la muerte en la historia. Siempre hemos visto la muerte desde Sócrates y Platón, que se tomaron la cicuta, se suicidó Sócrates o Platón, uno de esos griegos. O sea que el suicidio también se ha estigmatizado muchísimo. Tenemos miedo de hablar del suicidio, tenemos miedo de hablar de la muerte y nos metemos en la culpa. ¿Y qué hubiera hecho yo? ¿Y por qué se suicidó? ¿Pero por qué se mató? ¿Pero por qué no me dijo? ¿Pero por qué no me di cuenta? Entonces entramos en lo que es la culpa y todo esto, pero es porque es un tema del cual no hablamos. Entonces pienso que el hablar de este tema es sumamente importante. Creo en los programas educativos, que tenemos que ir hacia una pedagogía de la muerte en las aulas, y hablar de la muerte es hablar de la vida, porque la vida y la muerte están unidos. Entonces es muy interesante, es muy apasionante. Por lo menos a mí me ha encantado mucho esta área y me he ido a explorar y a leer a una señora también relevante, súper maravillosa, que es Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó con un montón de entrevistas con personas que iban a morir con enfermedades terminales, que es la parte de cuidado paliativo. Me parece súper apasionante leer en sus libros todo esto, estas vivencias y estas experiencias de lo que es el morir, ¿verdad? Entonces, pienso que es un tema donde tenemos que verlo desde la complejidad, muy cierto, como dice el doctor Mauricio y los compañeros, y Jessica y Laura. Tiene que ser interdisciplinario, porque es el abordaje del médico por los tratamientos médicos, la parte clínica, la parte de la familia, el impacto que tiene el suicidio en la familia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el metro de Caracas. Yo soy venezolana, tengo 20 años en Costa Rica y tuve 10 años en el metro de Caracas. Era psicóloga del servicio psicosocial y muchas personas utilizaban el metro, el riel, para lanzarse, para suicidarse. Y yo trabajé con el personal que tenía que recoger los restos de los pedazos de cuerpo de las personas y el impacto de la muerte en ellos, ¿verdad? Entonces hizo un programa que se llamó Programa Preventivo en relación al suicidio, y hablábamos mucho de este tema, porque lo que les impactaba a ellos, ¿cómo es posible que una mujer con 2 niños se haya lanzado al riel? ¿Pero por qué? Una mujer con 2 niños, pero explíqueme,
por qué eso ocurre. Entonces me quedó esa experiencia con estas personas que tenían esta experiencia, que no era solamente suicidio, era suicidio-homicidio, porque ellos venían manejando el tren y ellos veían cuando la persona, como dice Jessica, veían esa imagen día tras día, porque ellos veían cuando la persona se lanzaba al tren y no podían parar el tren, porque un tren no se puede detener. Si usted detiene el tren, mueren 200 personas que van dentro del tren. Entonces usted pone la parada de emergencia y el tren se va lentamente parando. Ya la persona está como a 3 metros del tren. Entonces ellos se sentían que habían matado a esa persona. Y además la persona se había lanzado. Entonces era la idea de trabajar la parte de cognitivo-conductual, decirle, no, usted no arrolló a la persona lo arrolló a usted. Entonces era como trabajar un poco esas ideas de Albert Ellis y agarrarse, como dice Jackie, de todas esas técnicas. También apliqué una técnica conductista, aunque no soy conductista para nada, pero en ese momento la utilicé para las personas que iban a iniciar ese trabajo como conductores del tren. Y creé una técnica de sensibilización sistemática que tomaba de Wolf como psicólogo. Entonces yo les ponía imágenes. Mire, cuando usted trabaje, el riesgo de trabajo es este, se le va a lanzar a alguien se va a suicidar. Entonces le ponía las fotos y comenzaba con las fotos y hicimos un trabajo como de exploración, no de investigación porque le faltaba mucho para hacer un informe general. Pero sí, los operadores decían, ay, yo me acordé cuando yo veía las imágenes, ese curso que yo hice antes de iniciar el trabajo. Me acordé de ese curso, decía, me acordé de ese curso. Y el impacto del suicidio de las personas que usaban el sistema para suicidarse, el impacto fue menor. Entonces, bueno, es interesante. Yo creo que la parte desde la complejidad no podemos obviarla. Obviamente, trabajar con una persona independiente se queda muy corto en nuestro trabajo. Pienso que somos psicólogos sociales per se, ¿verdad? Porque necesitamos del médico, el trabajador social, la educadora, el terapeuta ocupacional, porque la reinserción del trabajo, cuando un compañero se ha suicidado o si trabajas por lo menos como bombero, los bomberos también tienen ese impacto de lo que es el suicidio y la muerte. Entonces creo que el tema central es la muerte. Creo que la muerte hay que humanizarla, no verla tan fea, es increíble, vivimos en una sociedad demasiado enferma. ¿Qué cosa más enferma es que usted le digan que se va a otro país, le voy a pagar $5,000 y usted va a matar a un montón de gente y regresas muy bonito? Y si no regresa porque te han matado, o regresa después de haber matado a mucha gente, es algo demasiado psicótico, compañero. Estar en este mundo es un acto de coraje. Entonces yo por lo menos cuando hablo con mis estudiantes de este tema de la muerte, siempre desmistifiquemos esto. Esto es un acto de coraje estar. ¿Quién no ha pensado alguna vez quitarse la vida en esta vida en este mundo? Todos hemos pasado por eso. Yo he tenido ideas de jovencilla, decía, pero ¿qué sentido tiene esta vida? ¡Wow! Entonces no es así que, ay, ¿por qué Fundalita pensó en quitarse la vida? ¡Wow! Todos en algún momento hemos pensado quitarnos, que la vida no tiene sentido. Esta vida no tiene sentido. Y de eso nos habla mucho y aterriza en estos últimos años con el conocimiento y el aporte de Víctor Franklin, ¿verdad? Con la logoterapia, que él decía que la gente en el campo de concentración se quería lanzar de una vez ¿cómo se llama? Al alambrado y suicidarse. Qué cosa tan terrible estar en un campo de concentración. Sin embargo, él dijo, no, el que tiene un sentido para vivir no se suicida. Entonces, él creó su teoría donde dice que lo máximo es tener un sentido de vida. Entonces, creo que es una herramienta que me parece sumamente importante pensar en esto. Retomo y repito, esta es una sociedad enferma, hay que tener coraje para estar en esa sociedad con todos los gastos, te hipotecas por una casa, nunca dejas de pagarla. O sea, hay una cantidad de cosas que son reales, no son inventos. Para nada son inventos, son realidades, pero compañeros, con esas realidades tenemos que aprender a vivir, tenemos que tener el coraje y la voluntad de seguir adelante a pesar de. Entonces, yo creo que el punto crucial
en mi opinión, mi experiencia es desmistificar la muerte. Sí. Desmistificar la muerte. Decir a una persona, por ejemplo, sí, porque yo me quiero matar. Bueno, todos en algún momento también queremos quitarnos la vida, porque hay que tener coraje para estar. Y en este momento de pandemia también, que te digan que la vacuna sirve. No, pero la vacuna no te garantiza mucho. Hay personas que se han muerto, porque están vacunadas y se han muerto. Hay personas que no se han vacunado y también se han muerto. Entonces, nada es per se, ni nada es la verdad. Entonces, bueno, tómelo como es así. Algo un poco enredado, muy enredado, que nos genera una gran vacío y una gran incertidumbre. Entonces, bueno, hay que vivir con la incertidumbre. Pero no es irreal, no es irreal que nosotros estamos confinados y que me angustio. Claro que me angustio. Es humano estar angustiado. Entonces, como, no sé, desmitificar lo que es la muerte. La muerte también es social. Al adulto mayor también lo matan socialmente. Mire, usted ya está pensionado, siéntese en la silla mecedora y ahí vea las flores. Lo que le espera es la muerte. Entonces, hablamos de muerte social, hablamos de muerte, como decía el compañero, muerte de género. El ser mujer es una tarea de coraje. Que tú digas, yo soy mujer y pienso así, 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 es una tarea de coraje. Para el hombre, ser masculino y machista también lleva un mundo sobre sus hombros. También es un coraje ser hombre. Hay que admirar también a los hombres. Entonces, hay muertes sociales, muertes psicológicas, muertes de abandono, muertes de muchas formas. O sea, vivimos realmente en una sociedad muy enferma, llena de grandes vacíos. Creo y pienso que es importante la creación de programas educativos, incorporar en el Ministerio de Educación, después de todas estas reuniones que me parecen maravillosas y todo lo que he leído en el día de hoy del suicidio, proponer desde los centros de suicidio, hospitales, un programa de pedagogía de la muerte en las escuelas, así como se hace un programa de educación sexual, que la persona aprenda a ver la diversidad como una opción, igual que la muerte. Hablemos de la muerte, ¿qué le vamos a tener miedo? Y las posibilidades de lo que es la muerte. La muerte del muerto, la muerte de los familiares, la muerte por enfermedades terminales, la muerte por suicidio, las muertes por homicidio. Entonces, hablemos de la muerte, sencillamente. Entonces, yo creo que ahí bajaría, en mi opinión y experiencia, baja un poco esa angustia de lo que es el suicidio y lo que es la muerte, hablando de ella. Como dice, hablando se entiende la gente y nos comunicamos. Bueno, disculpa, a mí me encanta este tema, me apasiona, pero bueno, el tiempo está corto. Pero gracias por sus observaciones y sus recomendaciones y su experiencia y bueno, estamos todos juntos en esto. Exacto, así es. Bueno, muchísimas gracias de verdad a Mauricio Campos, Jackie Secades y Dagoberto Solano y a Dago por estar aquí, por este espacio, por compartir desde sus experiencias. Esto es un tema de nunca acabar. Se abren como muchísimas alternativas, muchísimas opciones, muchísimas portillos para poder hacer un abordaje desde la parte preventiva de la conducta del suicidio. Yo considero que, pues, no voy a hacer un resumen de absolutamente todo porque hemos trabajado bastante, pero sí quedan como algunos elementos claves que debemos de continuar para poder trabajar desde los retos y desafíos de un trabajo interdisciplinario, que haciendo eco lo que estaban comentando ustedes, esta multicausalidad implica una complejidad de poder trabajar la conducta del suicidio y por supuesto que esa complejidad siempre va a llevar de la mano un trabajo interdisciplinario y para poder tener un efectivo resultado de este trabajo interdisciplinario es necesario la sensibilidad de estos profesionales que podemos trabajar en forma conjunta, de una capacitación que sea desde la información y también clave y elemental el preguntar, el escuchar, el poder trabajar desde medidas preventivas, desde protocolos y muchísimas otras herramientas que se han mencionado acá. Y también pues necesitamos seguir trabajando muy de la mano desde la salud pública y desde la epidemiología, que nos va a dar luces y enfoques hacia dónde podernos encaminar en este trabajo en forma conjunta. Muchísimas gracias nuevamente a Dago, a Jackie
y a Mauricio y a todos los que estuvieron presentes acá. Este es el inicio de un tema que el Día Internacional nos abre, digamos, como este conversatorio, pero es algo que debemos de darle continuidad constantemente en nuestra formación como profesionales y pues como seres humanos en la sociedad. Gracias y muy buenas noches.